Bienvenidos a todos. Somos muchísimos hoy. La verdad que me pone muy contento. Hoy tenemos el honor de tener entre nosotros a Daniel Piroso. Muchos de ustedes obviamente ya lo conocen, seguramente porque ha estado con nosotros en varias ocasiones ya. Bueno, Daniel, para el que no lo conoce, es especialista en Derecho Penal, es doctorando en Derecho Penal, es autor de numerosos libros y artículos doctrinarios y obviamente tiene algo que le va a gustar a la mayoría de ustedes, que es abogado en ejercicio independiente de la profesión, con lo cual obviamente tiene un enfoque que tal vez es el que buscamos desde cada uno de los cursos que se dan en el Colegio de Abogados, ¿no? Así que la única exigencia que tuve para recibir a Daniel es ponerme una corbata azul y roja, porque él es hincha de San Lorenzo. Yo me resistí un poco a ese requisito, pero finalmente terminé cediendo porque entendí que tenía que resignar algo para que él esté presente. Así que lo que resigné es vestirme de azul y amarillo, me puse una corbata azul y roja para que Daniel pueda estar acá acompañándonos a nosotros y bueno, brindando una disertación sobre el rol del abogado en el proceso penal. Como ustedes saben, este es el inicio de un pequeño curso que tiene una finalidad práctica para generalmente enfocado para los abogados de la matrícula, pero útil para también los funcionarios que ejercen desde el otro lado del mostrador, porque entiendo también que hay algunas personas presentes y que estoy viendo acá, así que no se sientan que este curso no es para ustedes, es para todos. Y bueno, simplemente vamos a comenzar con este primer bloque que lo va a dar Daniel, destinado a, insisto, el rol del abogado durante el proceso penal. Después vamos a seguir con una segunda disertación a cargo del doctor Alfredo Libán, también abogado de la matrícula, destinada al tratamiento de las salidas alternativas en el proceso penal. Y finalmente, un tercer seminario destinado al tratamiento de las nulidades en el proceso penal, que se encontrará a cargo del doctor Sergio Pilarche, juez de cámara. Daniel, te cedo la palabra y bueno, espero puedan disfrutar todos. La idea, antes de cederte la palabra, Daniel, es hacer una pequeña aclaración. Como somos muchísimos y a los efectos de ordenar la disertación de Daniel y tal vez no cortarlo tanto, lo que vamos a hacer es silenciar los micrófonos y obviamente permitir las preguntas a aquellos que levanten la mano virtualmente a través de la aplicación. Se les va obviamente a ceder la palabra en ese caso. Tratemos de priorizar cuestiones aclaratorias sobre la disertación y dejar para el final, para los últimos 15 20 minutos, cuestiones que se suelen dar en este tipo de seminarios, que son la casuística personal, ¿no? Los casos que nosotros abordamos en nuestra profesión. Tratemos de dejarlo para el final, así no mezclamos los conceptos de la disertación con casos personales, que también obviamente es muy importante que ustedes lo evacúen acá, pero tratemos de dejarlo para el final. Esto no quita, insisto, que si hay una aclaración puntual sobre algo que se vaya dando a lo largo de la charla, levantamos la mano virtualmente y abrimos el micrófono. Eso es todo, Daniela. Bueno, gracias Ale por la presentación. Buenas tardes para todos. Em, Gracias por la presencia, gracias al Colegio de Abogados de San Martín también por la convocatoria. Em, la verdad que bueno, el tema es del que vamos a hablar y que espero que a todos les pueda ser de ayuda, de utilidad y que podamos hacer algún intercambio también que sea fructífero para todos, no para nosotros, porque también, porque la verdad que esto del rol del abogado defensor lo aprendemos a diario y todos los días nos encontramos con cosas nuevas, ¿no? No es algo
que sea algo estático y que alguien te pueda explicar. De hecho, creo que van a coincidir que nadie nos explica cómo ser defensor, cómo ser abogado defensor, ¿no? Es algo que uno va aprendiendo día a día, ¿no? No es algo que creo que en las facultades, incluso de Derecho, incluso en los posgrados, ¿no? Te digo porque tal vez haya públicos diferentes, ¿no? No sé, hay bastantes personas, más de 100, capaz que algunos se escucha bajo, me dicen, no sé, decime vos, Ale, ahora si se escucha un poco mejor. Yo te, personalmente te escucho perfecto. Ah, pero vos tenés Este, amplificadores. No, no sé, bueno, cualquier no, cosa me no, avisan. no. Ahora me acerqué un poco más al micrófono y ya que hiciste el chiste de, bueno, de los colores, bueno, como eh, hay parlantes en algunas canchas. Perdón que meta no, el chiste futbolístico, pero bueno, volvamos a lo olvídate. nuestro. Ahí se escucha bien. Eh, Yo te escucho perfecto. bueno, cualquier cosa me avisan. Lo que decía es que incluso las facultades, incluso las carreras de posgrado tampoco, no nos preparan esto el rol del defensor. Nos hablan mucho del derecho, pero no nos enseñan, esto es una opinión personal tal vez, no nos enseñan a ser abogados. O sea, el abogado es el abogado que está en la calle, en la comisaría, en los tribunales, en las fiscalías, en los penales. Y la verdad que en las universidades, vuelvo a repetir, grado o posgrado, la verdad que aprendemos mucho de derecho y poco de la práctica, ¿no? De la práctica en sí, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos actuar? ¿Cuándo podemos hacer una cosa? ¿Cuándo otra? La verdad que esto, incluso les diría que hasta en los cursos de litigación, ¿no? Porque en los cursos de litigación hasta uno puede aprender cómo es el examen o el contraexamen de un testigo, pero nosotros la verdad que en la realidad cotidiana necesitamos otras cosas, otras herramientas, ¿no? Y les voy a repetir, no digo que yo las tenga todas, yo las voy aprendiendo también día a día, ¿no? Porque se van presentando cuestiones que siempre nos sorprenden. Eh, por eso digo que más allá de que nos enseñen el derecho, no siempre nos enseñan a ser abogados. Y esto es lo realmente importante. Y lo importante de este tipo de jornadas que nos sirven a todos, ¿no? Nos retroalimentan a todos para poder saber de las experiencias de otros y las dificultades que otros también tienen en el ejercicio de la profesión. Y puntualmente en lo que nos convoca hoy, que es una cuestión incluso más compleja, que es el de ser abogado defensor, ¿no? Digo compleja porque cuando digo esto de que no nos enseñan a ser abogados defensores, el ser abogado defensor no es solamente leer el manual, el tratado de Mayer o a Binder o a Pastor, sino que es saber cómo afrontar el primer momento de un abogado defensor, ¿no? Es el contacto con el cliente. El cliente o su familia, ¿no? O sea, y probablemente muchas veces una persona que esté privada de su libertad, con lo cual eh, el primer trabajo del abogado defensor es, bueno, este primer acercamiento, contacto con la persona, ¿no? Con un ser humano, más allá de lo que hizo, no importa, eh, con una persona, con su familia, con la policía, porque muchas veces tenemos que ir a las comisarías o a un allanamiento y nos dicen, no, usted acá no puede estar, usted qué hace acá. Bueno, estas son todas dificultades que yo quiero empezar a tratar de ver y yo, todas estas dificultades que nos pasan a diario, cómo poder resolverlas, cómo enfrentarlas. Ni hablar, bueno, ¿no? Yo, por esto pido perdón si hay gente del Poder Judicial, pero bueno, o sea, yo la verdad soy muy crítico del sistema judicial, eh, con lo cual no me voy a hacer cargo de eso, no le voy a esquivar las balas a eso y me tengo que hacer cargo de eso. Eh, y varias de las cuestiones que mencione tal vez tenga que ver con fallas del sistema, ¿no? Pero bueno, volviendo a la cuestión de ser abogado defensor, ¿no? Eh, o qué implica, ¿no? Ser abogado defensor también, ¿no? Porque esto está bueno también un poco decirlo, ¿no? Porque primero implica creerle o no a alguien, ¿no? También, o sea, vayamos un poco más a lo filosófico, ¿no? No tanto a lo estrictamente jurídico. Nosotros, cuando tomamos un caso como defensores, eh, va a venir una persona que nos va a contar una historia y tenemos que tomar también una posición sobre eso, ¿no? ¿Qué le vamos a creer lo que nos dice o no vamos a creer? Y la verdad es que mucho no importa también, ¿no? Esto es una cuestión interna nuestra, si le creemos o no, pero más allá de que le creamos o no, tenemos que diseñar la mejor estrategia para defender a esta persona, ¿no? Eh, incluso tenemos que usar, para hacerlo, para ejercer debidamente nuestro rol de abogados defensores, tenemos que estar dispuestos,
esto realmente es así, tenemos que estar dispuestos a usar todas las herramientas legales, obviamente, todas las herramientas legales que estén a nuestro alcance para beneficiar a esta persona. Con lo cual, el primer contacto y el primer análisis que nosotros tenemos que hacer cuando somos abogados defensores es si estamos dispuestos a hacer todo esto por esta persona, ¿no? Porque uno también, digamos, salvo la defensa pública, ¿no? Que no, bueno, no es el caso del que acá estamos hablando, eh, también puede optar por no defender a una persona, ¿no? O sea, no es que nosotros no estamos obligados a tomar una defensa. En el caso que lo hacemos, en el caso que lo hagamos, mejor dicho, creo que tenemos que estar dispuestos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance desde el punto de vista legal para hacer una defensa técnica eficaz para esa persona. Porque si no, estamos fallando, no solo como abogados, sino que le estamos fallando también a esta persona que contrata un servicio jurídico, ¿no? No deja de ser un cliente, digamos, como... Esta es una cuestión también que, que quería mencionar, esto, una especie de introducción que estoy haciendo, porque nuestra profesión, digamos, ¿no? Y específicamente cuando somos abogados defensores, la verdad que no es una posición que tenga que goce de la empatía social, ¿no? Por todo lo contrario, digamos, goza de bastante antipatía social, ¿no? Y uno es, no sé, en los grupos de conocidos o de amigos, o incluso a veces dentro de los propios, bueno, a muchos nos ha pasado, ¿no? Que dentro del propio, este defiende a este tipo, mirá lo que hizo este tipo, y este tipo, eh, bueno, cometió 5 violaciones y este lo defiende. Y bueno, sí, es un trabajo que acepté eh, llevar adelante y que es un trabajo absolutamente legal. O sea, nadie le dice a esa persona que no puede ir al dentista a arreglarse una carie. Pero cuando va a haber un abogado, bueno, el abogado es el antipático, el que lo defiende, el... Pero bueno, en definitiva no somos más que profesionales. Pero somos profesionales que tenemos una misión bastante importante, ¿no? Que no nos podemos quitar de encima. Que es que los derechos esenciales de esa persona se respeten. Nosotros podemos creerle o no creerle, o sea, podemos decir, estar totalmente de desacuerdo con lo que hizo, o con lo que creemos que hizo, o con lo que le imputan que hizo, o con lo que el sistema lo acusa que hizo, con lo que una persona denunciante dice que hizo. Más allá de eso, sea como fuera, nosotros tenemos, desde el momento que tomamos la decisión de defender a esa persona, tenemos un rol esencial, que es defender los derechos esenciales que tiene como ser humano, que son tan importantes que, obviamente, que luego de la vida, el valor más importante que hay, entiendo yo, debe ser la libertad. Sí, es la libertad, ¿no? Y no digo que esté en nuestras manos, ¿no? Porque el que le quita o no la libertad es un juez, a pedido de un fiscal. Pero nosotros sí está en nuestras manos hacer todo lo posible para que eso, al menos en beneficio de nuestro cliente, decante de la mejor manera. Es decir, a lo que voy es, bueno, si le dictaron la prisión preventiva y nosotros no la apelamos la prisión preventiva, y bueno, el error es nuestro. O sea, más allá de que el error pueda ser del juez al imponerle la prisión preventiva. Pero nosotros tenemos que agotar los mecanismos que estén a nuestro alcance para que la defensa sea una defensa adecuada, ¿no? Y por eso digo, nuestro trabajo, por ahí los fiscales o los jueces creen que nuestro trabajo empieza cuando aparecemos con el escrito de la aceptación de cargo, ¿no? O sea, y la verdad que nuestro trabajo, el trabajo el rol del defensor empieza mucho antes. Empieza mucho antes, porque como le decía antes, ¿no? O sea, hay un trabajo previo a eso, ¿no? Que es el diálogo con el cliente, el diálogo con su familia, las entrevistas previas que tenemos. Bueno, obviamente, pactar lo que tiene que ver con los honorarios, ¿no? Que nosotros vivimos de esto, no nos paga el Estado, vivimos de los honorarios. Esta es una cuestión importante también. Ir a la comisaría si está detenido, o a un penal si está en un penal. Eh, Lugares en los cuales incluso somos muchas veces no tratados de una manera adecuada. Esto, ojo, que es una cuestión que también no quiero pasar por alto en el rol que tiene un defensor. Me imagino que tal vez a muchos tal vez le ha pasado o no, pero bueno, los que tienen años en esto alguna vez les tiene que haber pasado, de ser eh, en la comisaría, bueno, no, pero en realidad no se puede, no, pero en realidad no lo puede ver, no, pero en realidad, bueno, no, ¿cómo no? Esto es, claro, yo acá vengo a ejercer un rol que está el rol que tenemos nosotros es constitucional, o sea, no es un rol procesal. Esto es lo importante, ¿no? Nosotros defendemos derechos constitucionales. O sea, con lo cual, cuando a veces un policía nos dice, no, ahora no se puede ver al detenido. Y bueno, pero yo te quiero ver ahora. O sea,
Bueno, ahora no le puedo certificar la firma, porque el oficial que certifica la firma, y bueno, lo lamento, maestro, yo me quiero ir ahora con la firma certificada porque necesito ir a la fiscalía a presentar la designación. Estas son todas cosas con las que lidiamos, digamos, ¿no? Y ni hablar después que tenemos que lidiar con fiscales autoritarios, muchas veces, no quiero generalizar, que tenemos que lidiar con jueces convalidadores de lo que hacen los fiscales, eh, con lo cual, para la cultura judicial o para el sistema judicial muchas veces somos una molestia, ¿no? O sea, más que... somos una molestia. De hecho, una vez alguien me dijo, y yo prefiero que trabaje un defensor oficial porque nos llevamos mejor. Bueno, claro, el defensor, el abogado particular es como una molestia, para decir. Y está bien que sea una molestia, está bien que seamos una molestia. Así tiene que ser. Si somos una molestia es que estamos haciendo bien nuestro trabajo, probablemente. Eh, el tema es que si no batallamos frente a todo esto, obviamente, nosotros nos volvemos a nuestra casa, pero nuestro cliente sigue siendo el que está indefenso, ¿no? Con lo cual, estas batallas creo que hay que darlas siempre. Eh, por eso, en función de esta introducción que hago, yo, miren, creo que la verdad, yo soy de la idea que nuestra primera herramienta es la Constitución, o sea, no son los códigos procesales. Nuestra primera herramienta como abogados defensores es la Constitución. Eh, con, con lo cual, digamos, muchas veces sucede que nos enfrentamos a normas que tienen los códigos procesales y aparece alguna negativa, algo específico, porque el código procesal, bueno, esto no lo permite. Y la verdad que cuando yo me refiero a que nuestra herramienta principal es la Constitución, nosotros tenemos que iniciar nuestra actuación como abogado defensor, ¿no? Con una mirada constitucional y dejando un poco lo procesal al lado, ¿no? Yo sé que todos van a decir, bueno, pero el código dice que en este momento hay que hacer esto y en este otro momento hay que hacer otra cosa. Pero bueno, el código es una guía, pero la verdad que nosotros lo que estamos haciendo, desde el momento que tomamos una defensa, es que se respeten los derechos constitucionales. Y les puedo nombrar un montón de derechos constitucionales que son los que tienen incidencia a lo largo de una defensa. La garantía del debido proceso, la defensa en juicio, ni hablar, el juez natural. O sea, porque todo después en los códigos procesales se hace referencia a esto, ¿no? Pero eh, tenemos que garantizar la independencia, que si te garantice la independencia y la imparcialidad, eh, la presunción de inocencia, hoy una cuestión bastante vapuleada, ¿no? Bueno, ni hablar que con las medidas de coerción la presunción de inocencia es algo que muchas veces queda, queda en un segundo plano. La no autoincriminación, hay un montón de derechos y garantías constitucionales que son las que nosotros tenemos que hacer que se respeten a lo largo de un proceso. Más allá que el Código Procesal Penal en tal artículo diga tal cosa. Nuestra guía, nuestra Biblia, es la Constitución. Eh, Después, obviamente, ¿no? Que cuando vamos a lo concreto, vemos que el Código Procesal prevé una serie de cuestiones y cuáles son los actos iniciales del proceso y cómo debe actuar un defensor y cómo son las normas vinculadas a la prueba y a las medidas de coerción y todo eso. Pero ustedes vean, por ejemplo, yo les nombré el tema de la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Que esto se vincula obviamente a los registros, a los allanamientos y a los registros domiciliarios. Eh, en esta cuestión siempre aparecen problemas, ¿no? Por ejemplo, supongamos que ustedes son defensores, o yo, o cualquiera de nosotros es defensor y se presenta en un allanamiento, ¿no? Probablemente le digan, no, ¿usted qué hace acá? Váyase, no puede estar en el allanamiento. No sé si a alguien le pasó, pero esto es algo que suele suceder. Y en realidad, yo le digo, por eso digo esta mirada siempre pensando, ¿no? En buscarle la vuelta a las cosas y en decir, uno podría tomar dos opciones, ¿no? Dice, bueno, sí, tiene razón el policía, me voy del allanamiento, no puedo estar. O buscarle la vuelta, ¿no? Creo que nuestro trabajo como defensores también es siempre buscarle la vuelta a las cosas y tratar de encontrar una respuesta. La verdad que uno podría decir, bueno, señor oficial, usted está haciendo un allanamiento, si bien el allanamiento es una medida de injerencia en los derechos de una persona, del domicilio, también es una medida de prueba. Y si el fiscal, a pedido del fiscal, y después lo ordenó el juez, ¿no? Pero a pedido del fiscal se hizo un allanamiento, es porque el fiscal está buscando pruebas, salvo que sea un allanamiento para detener, ¿no? Pero generalmente me refiero al allanamiento como elemento de búsqueda de material probatorio. Es una medida de prueba. De hecho, el Código Procesal lo prevé
el registro domiciliario de allanamiento dentro del título 3, si no me equivoco, no, el título 7, el capítulo 3, que es el que habla de medidas de prueba, registro domiciliario. Es una medida de prueba. Con lo cual uno podría decir, bueno, y yo podría estar presente en las medidas de prueba. ¿Por qué no puedo estar presente en una medida de prueba? Más aún si es una medida de prueba que no se va a poder reproducir, porque un allanamiento nadie puede decir que es una medida reproducible, ¿no? Se hace y no se puede hacer más. Y entonces, está bien, supongamos que pasamos ese primer escollo y nos van a decir, bueno, pero ¿usted quién es? Y yo soy el defensor. ¿Y cómo sabe que es el defensor? Y bueno, tengo acá una designación. Supongamos que la persona no está en el momento del allanamiento. Tengo acá una designación. Usted es el oficial a cargo, hable con el fiscal que está a cargo del allanamiento y dígale que acá hay una persona que quiere presenciar la medida de prueba en carácter de defensor. No nos pueden decir que no. Y si la persona está ahí en el allanamiento y está esposada en una esquina ahí porque de la casa, mientras hace el allanamiento, yo podría decirle al policía, esta persona me va a designar como defensor ahora. Me designa ahora. Fulano, ¿querés que sea tu abogado defensor? Sí. Listo. A partir de ese momento soy el abogado defensor de fulano. El oficial de la policía tendrá que hablar con el fiscal y decirle, mira, acá hay un loco que dice que es el abogado defensor. Bueno, sí, tiene que estar presente, quiere controlar la medida de prueba. Quiere ver qué van a allanar, qué se van a llevar, quiénes van a ser los testigos, si los testigos son de verdad o lo bajaron de un colectivo acá a la esquina. O sea, a lo que voy, no deja de ser compleja nuestro trabajo, pero hacerlo bien implica todas estas cosas muchas veces, ¿no? Pelearse contra todas estas cosas. Eh, por eso muchas veces somos más peleadores que abogados, pero bueno, es justamente parte del rol que nos toca asumir, ¿no? O sea, el no siempre va a estar, siempre nos van a tratar de poner impedimentos, yo siento eso, ¿no? En cuestiones, más que nada cuando hay algunas cuestiones ciertamente complejas, no, vino este tipo, que en realidad este tipo es un rompequinoto. No, bueno, acá lo que está en juego es, lo que está en juego cuando nos dicen que no a estas cosas, son cuestiones muy importantes. No es que está en juego, che, bueno, mira, y si no estás, bueno, le van a hacer una inhibición de bienes. No, no, acá estamos hablando de personas que pueden perder la libertad, de que si la condenan pueden pasar años en prisión. Con lo cual está bien que nuestro rol sea un rol combativo. Porque los intereses que están en juego así lo ameritan, digamos. A lo que voy es, el abogado defensor, esto me lo dijo un profesor una vez y yo, la verdad que me quedó, yo no sé si cumplo con esos requisitos, pero bueno, me gustaría poder cumplirlo. Tiene que ser un apasionado, o sea, y hay que apasionarse y pelear y batallar y pelear, y bueno, uno llega cansado a su casa y dice, no puedo más. Pero bueno, es lo que elegimos. Y sí, hay momentos que no nos gusta, ¿no? Nos gustaría que fuera más sencillo, pero acá es cuando soy un poco crítico también. El sistema no lo hace más sencillo, ¿no? O sea, el sistema lo hace más dificultoso, ese es el problema. Vayamos un poco, no quiero divagar mucho en cuestiones, pero bueno, vayamos a cuestiones más específicas, ¿no? En las que tenemos que intervenir. A mí hay otro tema que también siempre me resulta bastante llamativo en las cuestiones vinculadas a cómo se trata el imputado, que tiene que ver cuando le notifican que tiene una causa, ¿no? Una persona, ¿no? O sea, esto de que le notifican en el artículo 60, ¿no? A menos en el Código de la Provincia de Buenos Aires, le notifican en el 60 y le dicen, mire, señor Juan Pérez, usted tiene una causa, tiene derecho a poner un abogado defensor. Bien. El tema es que muchas veces no sucede esto en los albores del proceso, ¿no? Al comienzo. Y esto es un problema, este es un problema donde nosotros tenemos que también encontrarle una solución, porque lo que me refiero es lo siguiente, ¿no? Muchos fiscales le llega una denuncia, empiezan a tramitar la IPP, empiezan a hacer medidas de prueba, juntan toda la prueba, recolectan un montón de elementos de prueba y recién notifican el 60 después al imputado, ¿no? Entonces, cuando notifican el 60, el imputado ya se encuentra que hay una IPP de 2 años, que hace un año y medio, que se viene juntando pruebas, no controló nada de todo eso, y dice, bueno, notificamos el 60. Y bueno, pero ¿quién controló las pericias? ¿Quién controló los testigos? ¿Quién propuso peritos de parte, por ejemplo? No sé si alguna vez les pasó, pero en algunos lugares es bastante común esto, que no se notifique el 60 a una persona de manera inmediata.
Obviamente que hay medidas que hay que resguardar, ¿no? No digo que notifiquen el 60 a una persona si le están interviniendo en la línea telefónica. Bueno, está bien. Hay medidas que hay que hacer que son urgentes y que son por corto plazo, y que incluso puede haber un secreto de sumario en ese momento, pero después, pasado el tiempo en que se hicieron estas medidas de carácter urgente, el imputado tiene que ser notificado de inmediato de la causa. Bueno, salvo que esté detenido, ¿no? Que después de todas estas medidas rápidas se procede a su detención, con lo cual ahí ya a las horas hay que convocarlo al 308 y obviamente ya ahí sí va a contar con un defensor. Pero me refiero a otro tipo de causas. Esto está pasando mucho con las causas en delitos contra la integridad sexual. Justo puso alguien sí, en el chat eso. Pasa mucho en las causas contra la integridad sexual que reciben la denuncia, empiezan a producir algunas medidas de prueba, hacen la cámara Gesell, como bien dijo la persona que escribió en el chat, no, ahí se me fue el nombre, no sé quién fue, hacen no solo la cámara Gesell, sino que hacen la pericia psicológica y psiquiátrica de la víctima, y después cuando tienen todo eso armado notifican el 60 al imputado. Claro, y el imputado se vio que, che, voy a buscar un abogado defensor. Pero, y mientras tanto, ¿quién controló toda la prueba anterior? Ah, bueno, la defensa pública notificamos. ¿Cómo se cubre la fiscalía? Notificamos de la pericia, notificamos al defensor oficial. De la cámara Gesell notificamos al defensor oficial. Bueno, pero pará, ¿pero eso fue una defensa efectiva? ¿Hicieron algo frente a eso? ¿O es una notificación virtual para vos cubrirte y que no haya una futura nulidad? Bueno, yo desde mi lugar les diría que en realidad eso es nulo. Porque el código es muy claro. O sea, la persona tiene que ser notificada del artículo 60 desde el momento que es indicada como autora o posible autor de un delito. O sea, no tiene que ser notificada de la existencia de la causa, no es que el fiscal más o menos tiene el casito armado. ¿No? ¿Por qué? Porque lo más probable es que el defensor oficial no haya propuesto peritos, no haya controlado la cámara Gesell. Y son todas pruebas que en definitiva después terminan siendo irreproducibles. Porque a nadie le dicen después de vuelta, che, vamos a hacer de vuelta la cámara Gesell. No, porque eso no se puede. Es revictimizar y un asesor de menores te va a decir que no. Vamos a hacer de vuelta la pericia porque ahora la quiero controlar. Y no, la pericia no se puede hacer de vuelta porque es revictimizar y el asesor de menores va a decir que no. Bueno, fantástico, pero entonces, ¿por qué no me notifican desde el primer momento de la causa? Digo en un caso contra la integridad sexual como cualquier otro, ¿no? Puse ese ejemplo porque es un ejemplo bastante frecuente. Bueno, ahí hay una pregunta en el chat. Yo lo que diría es que en esos casos, si el imputado no fue notificado a tiempo, si el imputado no fue notificado a tiempo de la existencia de la causa y se considera que se lo privó de ejercer alguno de los derechos, se lo privó de ejercer algún derecho, yo creo que la defensa, el defensor particular que asume la defensa en ese momento, yo creo que podría plantear la nulidad de actos determinados. Después va a haber una clase, creo que la va el doctor Pilarche, si no me equivoco, ¿vale? Que es sobre nulidades. No quiero andar en materia de nulidades, simplemente estoy haciendo referencia a esto. Yo creo que puede haber una nulidad, porque el control de actos probatorios trascendentales, incluso las cámaras Gesell, que a veces son adelanto extraordinario de prueba, realmente tienen que tener un control efectivo. Que notifiquen a un defensor oficial solamente para que ponga la firma y diga, sí, me notifico, eso no es un control. Entonces yo creo que puede haber una nulidad del acto ahí. Salvo que me digan que lo quieren reproducir. Si lo quieren reproducir el acto, ahí no tengo la nulidad porque no tengo perjuicio, estarían reproduciendo el acto. Más allá que uno pueda entender que el acto ya está medio viciado, ¿no? Porque si alguien ya declaró en cámara Gesell o ya pasó por una pericia, ya ese segundo acto no sé si estaría del todo. Pero bueno, eso es una cuestión que ya excede, es una cuestión, bueno, más de psicología del testimonio y de qué podría pasar ahí, ¿no? Pero bueno, a mí me parece importante, esto sí, que el imputado, que el imputado tiene que ser notificado del primer momento del inicio del proceso. No hay motivo para que esto no suceda y que tiene que contar con un abogado particular si es su deseo, ¿no? Obviamente, desde el primer momento que es sindicado como posible autor de un hecho. El código en esto, ya más allá del derecho, obviamente el código es medio tonto que hable del código, ¿no? Esto está en la Constitución, no hace falta que vaya al código. O sea, el derecho a defensa en juicio está en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial, obviamente. Pero bueno, incluso el código lo dice también, ¿no? O sea, que desde el primer momento, en el artículo 60, la persona sindicada como autora de un delito tiene derecho a contar con un abogado particular o se le designará el defensor oficial
en caso de que no lo haga. Con lo cual, bueno, no solo es un derecho, sino que es una facultad procesal también. No entiendo por qué hay tanto problema con esto de notificarlo en el mismo momento que se hace la denuncia, ¿no? Porque también sería eso. Mire, lo denunciaron. Venga y haga lo que quiera, defiéndase o no se defienda, o calle, o hable. Eh, Otra cuestión eh, importante es, ahora que ya hablamos de, ya estábamos, digamos, supongamos como defensores, es el tema de la declaración del imputado, ¿no? La defensa material del imputado, porque nosotros somos parte de la defensa técnica, pero la defensa material, que es la que hace el propio imputado con sus palabras, con su relato, con su forma de contar o no, o de callar, ¿no? Eso es su defensa material, que obviamente tenemos que consensuarla, ¿no? O sea, este es un punto importante, ¿no? Donde a veces hay por ahí alguna discrepancia entre cliente y abogado defensor, ¿no? Eh, si conviene declarar, si no conviene declarar, si quiero declarar esto, si quiero declarar aquello. Yo creo que si en esto no hay no se llega a un acuerdo, digamos, con el imputado, digamos, si el imputado el primer día ya quiere, no, porque yo quiero declarar porque soy inocente, y uno cree que no es lo mejor, porque nosotros en esto somos más estratégicos, no tenemos la efusividad que tiene la persona que necesita salir corriendo a decir algo. Bueno, ahí tenemos un problema, es difícil ejercer esa defensa si no nos ponemos de acuerdo con nuestro cliente eh, en la parte técnica y en la parte material, no tienen que ir de la mano. Con lo cual, el acto, si bien la indagatoria es un avance, la indagatoria, el 308 eh, es un avance en la imputación, en realidad no deja de ser un acto de defensa real del acusado, del imputado. eh, y es un acto importante, digamos, ¿no? Es un acto importante también para nosotros como defensores, porque ahí empezamos a delinear también un poco la estrategia de hacia dónde vamos, ¿no? Y hacia dónde queremos ir. Eh, Conviene declarar, no conviene declarar poquito, conviene declarar mucho, conviene aportar mucha información si es que la tiene el imputado para después solicitar una evacuación de citas. Bueno, estas son cuestiones que hay que, que hay que consensuar con el cliente, ¿no? Sí me parece que nunca es adecuado, esto ya es más opinión estratégica tal vez, no es conveniente salir corriendo a declarar, ¿no? O sea, me parece que más que nada cuando la persona está detenida, que los plazos son muy cortos, a las 24 horas, 308, y ahí tal vez no hicimos a tiempo de ver la totalidad de la causa, de lo que hay, de lo que se imputa, de la prueba, entonces bueno, tal vez ahí haya que tener la tranquilidad y la calma, decirle, mira, yo sé que está detenido, pero hagamos una pausa, veamos bien, consensuemos bien lo que vamos a decir, porque lo que uno dice ahí, lo que el imputado dice ahí, probablemente tenga que ser la historia que se repita a lo largo de todo el proceso. Es muy difícil después. Es poco creíble el imputado que va y declara algo en el 308 y después en el juicio cambia la versión y dice otra cosa. O sea, pierde un poco de credibilidad, ¿no? Entonces, la versión del acusado tiene que ser una versión sólida y que se pueda mantener a lo largo del tiempo. Entonces, por eso digo que hay que ser precavidos en el momento que se decide declarar, porque aparte el imputado, nosotros como defensores, supongamos que el imputado en un primer momento se niega a declarar, nosotros podemos pedir cuantas veces querramos que declare, digamos, ¿no? O sea, la facultad que da el 317 es, bueno, ahora sí quiere declarar. O sea, pasaron 2 meses del 308 y se produjeron pruebas que son relevantes y bueno, ahora sí quiero declarar. Esto es lo mismo que en el juicio oral. El juicio oral arranca el juicio, el imputado dice, ¿va a declarar? No. Pero después que se produjo toda la prueba en el juicio, el imputado dice, bueno, ahora sí quiero declarar. O sea, el imputado, esta facultad del imputado, lo que pasa es que el rol estratégico de cuándo se declara y cuándo no, es un rol que tiene que manejar el defensor. Y lo tiene que manejar como si fuera un tablero de ajedrez. Ahora conviene, ahora no conviene. Me conviene primero producir esta prueba, me conviene esperar que el fiscal produzca esta prueba, a ver qué pasa, a ver qué surge. Me conviene esperar que lleguen, no sé, los listados de llamadas entrantes y salientes que pidieron para ver si de ahí surge algo. Me conviene esperar que saquen información de dispositivos que secuestraron, por ejemplo, no sé, un teléfono celular, y después recién que veo eso declarar, para no contradecirme con lo que pueden sacar de ahí. Es una visión muy estratégica del abogado en decir cuándo conviene que el imputado preste declaración. Tal cual.
como dice Carlos, dependerá de la prueba, ¿no? Obviamente. Y obviamente hay una cuestión que acá siempre, esto lo digo porque a veces uno lo pasa por alto, ¿no? Uno puede hacer una defensa negativa o una defensa afirmativa, ¿no? Las defensas negativas es cuando uno viene a negar todo, dice yo no fui, yo no hice esto, yo no tengo nada que ver. Y las defensas afirmativas, porque acá se invierte un poco la carga de la prueba, ¿no? Las defensas afirmativas son cuando alguien dice, bueno, sí, yo fui el autor del homicidio, pero actué bajo legítima defensa, ¿no? Por ejemplo, es una defensa afirmativa. Eh, la carga de la prueba, de decir, más allá de que el fiscal tenga el deber de objetividad, digamos, supongamos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo me preocuparía por hacer la prueba yo. En las defensas afirmativas, la carga de la prueba de que existe esa causa de justificación, por ejemplo, legítima defensa, está a cargo de quien la invoca. O sea, se entiende, ¿no? No es que si yo digo, bueno, yo actúo en legítima defensa, bueno, yo voy a tener que ser interesado en acreditar que actúe bajo legítima defensa. ¿Por qué? Porque por eso no coincide con la teoría del caso del fiscal. Y al fiscal no le interesa hacer prueba para probar que yo actúe bajo legítima defensa. ¿Se entiende? Entonces, más allá de que el fiscal tenga que actuar con un criterio de objetividad, lo tuviera que hacer igual. Pero en los modelos adversariales, que son los que hoy están más en boga, modelos adversariales en los cuales cada parte tiene una teoría del caso, la teoría del caso del fiscal puede ser, esto es un homicidio agravado. Entonces no va a ser prueba tendiente a que se beneficie mi teoría del caso, la teoría del caso de la defensa, que es un homicidio atenuado en exceso de la legítima defensa, por ejemplo. No es una prueba que le interesa al fiscal. Entonces es una defensa afirmativa la que yo hago y ahí tengo que producir la prueba yo. Eh, bueno, esto me parece que es importante tenerlo en cuenta, como también que la evacuación de citas, de todas las citas que dé el imputado en su declaración del 308 o en la ampliación del 317, supongamos que el imputado dice, no, porque bueno, fue testigo el panadero de la esquina, fue testigo el taxista que estaba ahí en el semáforo, bueno, todas esas pruebas que el imputado aporta en su declaración, recuerden que el artículo 309 dice que, no, el 309 no, el 3, ay, se me fue el artículo, el 318 es, de evacuación de citas. Bueno, me olvidé el artículo, no tengo el código acá. 318. 318. Buivo, ayúdame, estás ahí. 318 está. 318. Buivo pide muchas evacuaciones de citas, por eso, ¿no? Por eso me acuerdo. No, a lo que voy es, después de la declaración sea un 308 o una ampliación en términos del 317, si surgen citas, el 318 dice que esa evacuación de citas es imperativa, es obligatoria para el fiscal producirla. No es que el fiscal dice, bueno, nombró 5, 6, 7 situaciones que representan que se pueden producir pruebas sobre eso y yo no las hago. Bueno, si el fiscal no las hace, de oficio, hay que marcar el terreno y hay que ir y decir, bueno, señor fiscal, no es que usted las quiere hacer o no las quiere hacer, es obligatorio para usted hacerlas. La evacuación de citas, dice el artículo 318 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, que usted está obligado a hacer la evacuación de citas. Esto es importante, ¿por qué? Porque precisamente tal vez a partir de esa evacuación de citas nosotros podamos reformular también o hacer algún planteo diferente respecto al mérito, ¿no? Decir, bueno, a partir con esta prueba nueva que se produjo después de las citas que aporta el imputado, bueno, corresponde dictar alguna medida diferente. O, por ejemplo, si hay una medida de coerción impuesta, detención o prisión preventiva, esta se pueda reevaluar o no sea procedente. ¿Por qué? Porque la prueba que se produjo hace que esa medida de coerción haya variado en su verosimilitud, ¿no? Con lo cual, bueno, esto es importante, me parece, ¿no? Que siempre en la evacuación de citas, si surgen citas de la declaración, estemos firmes en eso y en pedir, bueno, que se cumpla, ¿no? La evacuación de citas. Obviamente que el fiscal después no puede cerrar la IPP, no puede cerrar la IPP y elevarla a juicio si hay medidas pendientes de la defensa y la defensa va, hace un reclamo al fiscal general, el 334, diciéndole, bueno, hay medidas de prueba que el fiscal no me hizo. Pero esta es una medida que es media, a veces, más que nada cuando las personas están privadas de libertad, digamos, termina siendo medio fuera de tiempo, ¿no? Porque si yo con la evacuación de citas puedo lograr una libertad,
Yo quiero que se haga inmediatamente la evacuación de cita. No quiero esperar que el fiscal pida la evasión a juicio y decir hay medidas de prueba que no me hizo. ¿Se entiende? ¿No? Lo que quiero decir, la prueba que ofrece la defensa, las citas que ofrece el imputado, hay que evacuarlas de manera inmediata, porque pueden hacer cambiar rotundamente la situación en la que está. Más que nada, como decía, si hay una situación de privación de libertad. Puede hacer cambiar los extremos por los cuales esa medida de coerción se dictó en un primer momento. O precisamente puede hacer que uno pueda plantear, por ejemplo, el cese de la medida de coerción porque varió la verosimilitud que existía al momento en que se dictó la coerción inicialmente. O supongamos que varió la calificación legal también, ¿no? A partir de prueba que se produce y en vez de... ahí Wigo me va a entender también. En vez de un homicidio simple con dolo eventual, estamos ante un homicidio culposo, ¿no? Bueno, pero si el fiscal la prueba que necesitamos hacer no la hace, a veces es muy difícil sostener nuestra teoría del caso. Perdón, le abriste el micrófono. ¿Ibas a decir algo? No, no, Ah, perdón, vi que habías abierto el no, micrófono. no. Simplemente Bueno, te entiendo, te comprendo, nada más. Eso es todo ok. lo que tengo para decir. Entonces, volviendo, el defensor y la prueba. El defensor, la verdad que el proceso no es... a veces sí es acumulación de papeles y de cosas, ¿no? Pero el proceso es... ¿En qué consiste el proceso? En prueba, digamos. Lo relevante del proceso es la prueba. Con lo cual, si a nosotros como defensores no nos dejan producir prueba, estamos en un problema. Eh, y uno podría decir, bueno, los sistemas acusatorios adversariales en esto son mejores, ¿no? O son peores, no sé, habría que verlo esto, ¿no? Porque en realidad, sí, el dueño de la causa pasa a ser el fiscal. El dueño de la causa, entre comillas, no digo el dueño, o sea, sí, el instructor de la causa, el que antes era el juez de instrucción, que instruía y que a su vez era un modelo medio inquisitivo, mixto, porque el que instruía a su vez juzgaba. Bueno, ahora le sacamos el rol ese y se lo damos al fiscal, ¿no? En los modelos, bueno, en la provincia de Buenos Aires desde 1998, ¿no? Pero hay provincias que desde antes, y hay provincias, y hay modelos como el federal, que recién ahora están empezando, y no en todos lados, porque no se implementó, a tener sistemas acusatorios puros, porque el CPPN sigue instruyendo el juez de instrucción, digamos, ¿no? Pero a lo que voy es, sea el juez de instrucción el que instruye, sea el fiscal, si hay autoritarismo y arbitrariedad, es lo mismo de quien sea el autoritarismo y la arbitrariedad. Si yo digo, citen este testigo, porque con este testigo yo pruebo que mi defendido estaba en China en el momento de los hechos y no puede ser autor del hecho, y no lo citan, es lo mismo que el que no lo cite sea un comisario, el fiscal o el juez de instrucción. No lo citan, yo estoy en un problema como defensor. Porque yo esa prueba la necesito producir. Entonces, bueno, ahí habría que ver, y no sé si habría que pensar en que haya legajos de prueba de la defensa, y que la defensa pueda hacer su prueba como la hace el fiscal. Eh, a veces es muy común que los fiscales denieguen prueba. Les digo esto de los sistemas acusatorios adversariales, del problema que representan, ¿por qué? Porque cambió un poco, no me quiero meter en cuestiones filosóficas de la verdad del proceso, ¿no? Pero cambió un poco cuál es la verdad que se busca, ¿no? Ustedes piensen que los modelos adversatorios, adversariales puros, lo que buscan, cada parte tiene su teoría del caso. Ya ni siquiera se busca la verdad real. Mi teoría del caso es que Juan mató a Pedro, fiscal. Bueno, toda la prueba va a tender a apuntar a que Juan mató a Pedro. O sea, y eso por ahí no coincide con la verdad real. Es la teoría del caso del fiscal. Y la teoría del caso de la defensa va a ser que Juan no mató a Pedro. Bueno, ¿y el fiscal por qué va a hacer prueba que... Está bien, uno va a decir por el criterio de objetividad, pero bueno, yo no me quiero confiar solo en el criterio de objetividad como defensor porque muchas veces no se respeta el criterio de objetividad y entonces ¿qué hacemos? Si no se respeta el criterio de objetividad, no hacemos nada. Entonces prefiero confiar en mi propio criterio como defensor y no estar a merced de que el fiscal respete este criterio de actuación que tiene, que es la objetividad. Eh, si yo tengo que buscar mi propia verdad como defensor, que es Juan no mató a Pedro, bueno, yo tengo que tener facultades de hacer pruebas, si el modelo va a ser este. Yo puedo tener la facultad de poder interrogar testigos, si el modelo va a ser este. Yo tengo que tener la facultad de contrainterrogar a los testigos del fiscal. Si no, esto termina mal. Te cambiamos un modelo que parece novedoso y más nuevo por otro, pero que termina siendo igual de arbitrario que el otro. Eh, Por eso, bueno, Daniel, creo que
Nos Estoy de agarramos la cabeza, digamos, con quién es el inquisidor. Uy, no, cambiamos a un modelo superador que respeta mucho más los derechos individuales y lo único que hicimos fue cambiar de figurita, darle las mismas facultades omnipotentes a un fiscal que antes tenía el juez. Entonces, digamos, es lo mismo y en ese juego el que sigue perdiendo con una desigualdad absoluta de armas sigue siendo el defensor. tal cual, tal cual, a eso apuntaba, ¿no? Y al perder el defensor, pierde el principal interesado, que es la persona que representamos, ¿no? Porque, como decía antes, nosotros terminó el día y nos volvemos a casa a dormir, a estar con nuestra familia, a comer una pizza, lo que fuera, pero esa persona sigue privada de la libertad, tal vez. Cuando en realidad las medidas de prueba que yo podría llegar a producir, si la persona que instruye la causa me las permite, al menos podrían cambiar un poco la situación. Entonces no es una cuestión de cambiar figuritas, como decía Ale, sino de realmente tener un modelo que sea respetuoso de los derechos de la persona también que está sometida al proceso. Si vamos a decir, el modelo acusatorio adversarial es mejor porque lo instruye un fiscal y porque el fiscal va a ser más eh, objetivo en la búsqueda de la prueba y no está comprometido con la averiguación de la verdad como está el juez, falso eso, si tiene su teoría del caso. El juez por lo menos no tenía teoría del caso. El fiscal tiene una teoría del caso que probablemente sea contraria a la nuestra. Pero bueno, no me quiero embarcar mucho en esto. De esto sabe mucho Alberto Binder. Les recomiendo que los lean. Y si Ale lo puede traer, que lo traiga al colegio de abogados. Haremos lo posible. Creo que la persona que más sabe de esto, de modelos procesales hoy en Argentina, creo, no tengo duda que es Alberto Binder. Eh, bueno, Solimine también lo podrías traer de vuelta. Sabe bastante de eso. Si querés hacemos la gestión. Absolutamente. Bueno, volviendo un poco al terreno, ¿no? O sea, a lo cotidiano. Después del 308 también tenemos que tomar una determinación como defensores de qué hacemos, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? Eh, Obviamente que acá, vuelvo a marcar esto, ¿no? Nuestra estrategia muchas veces va a estar condicionada de si estamos hablando de una causa con una persona privada de la libertad o no. Probablemente en una causa con una persona no detenida tengamos una estrategia y en una causa con una persona sí detenida en prisión preventiva, probablemente ya a esta altura del proceso, por como venimos hablando, eh, si la persona está en prisión preventiva, tal vez la estrategia tenga que ser otra, ¿no? Y además el proceso es mucho más vertiginoso, las cosas por eso un poco más rápidas. Entonces, bueno, habría que ir viendo el caso a caso, pero sí lo que tengo claro es que la prueba es lo que puede también hacer variar esa situación de encarcelamiento preventivo. Eh, bueno, ahora vemos algunas cosas de temas de coerción y cómo podemos trabajar en materia de coerción, pero a lo que voy es que después del 308 el proceso tiene que tomar un camino, digamos, ¿no? O sea, se puede seguir haciendo pruebas y queda prueba pendiente, pero tiene que conducir hacia un lugar. Para el fiscal probablemente ya tenga todo armado o listo, si no quiere hacer más pruebas para pedir la elevación a juicio. Para nosotros como defensores también puede ser que quede pendiente la evacuación de citas y después a partir de la evacuación de citas, una vez que se produce, podamos pedir que haya algún cambio en la situación procesal, no sé, una falta de mérito, una libertad por falta de mérito, un sobreseimiento, tal vez, si la prueba es muy clara, eh, o si no, tal vez discutir la coerción, ¿no? Sabemos que este proceso pueda llegar a ir a juicio, pero por lo menos podemos pelear para que nuestro imputado llegue, nuestro defendido, mejor dicho, llegue a juicio oral, a la etapa de juicio en libertad y no encarcelado de manera preventiva. Con lo cual, bueno, por eso digo que es bastante diferente la situación en un proceso que avanza con una persona en libertad a cuando avanza con nuestro defendido eh, privado de la libertad. Eh, de todas maneras, ahora sí hablando un poco de cómo podemos actuar frente a las medidas de coerción, eh, bueno, como ustedes sabrán, hay varias medidas de coerción, ¿no? Que son graduales en el Código Provincial, que está el arresto, la aprehensión, la detención y la prisión preventiva. Eh, Obviamente que siempre frente a una persona privada de libertad tenemos
a mano la posibilidad de la escarcelación, ¿no? O sea, que también es una cuestión estratégica si rápidamente salir a presentar una escarcelación o no. O sea, esto hay que evaluarlo, ¿no? Porque encontrarse rápidamente por ahí con una denegatoria y una escarcelación no es la mejor estrategia y a veces por ahí conviene. Yo sé que esto, más que nada en las personas privadas de la libertad, apura un poco la ansiedad, ¿no? Y es lógico, pero a veces sucede que no es la mejor estrategia salir corriendo a presentar una escarcelación, sino que tal vez primero sea conveniente producir alguna prueba que nos deje más allanado el terreno para que esa escarcelación sea concedida y no para encontrarnos frente a una denegatoria que después tenemos que apelarla y la causa está un mes en cámara y mientras está el trámite de la escarcelación en cámara en realidad no podemos hacer otro planteo vinculado a la libertad porque está ese pedido pendiente, con lo cual en cómo discutimos la libertad cuando el proceso ya arranca con una persona detenida también hay que pensar la estrategia que uno va a tener sobre eso. Eh, Obviamente que, por eso vuelvo a repetir, la primera forma de discutir la libertad es a través de la escarcelación. Eh, Obviamente que estamos en un momento donde, a nivel coyuntural digo, es un momento de coyuntura donde hay delitos que son muy difíciles conseguir escarcelaciones. Esto ustedes lo sabrán también, ¿no? Y lo vivirán en forma cotidiana, digamos, ¿no? Hay delitos que prácticamente se transformaron en inescarcelables en la provincia de Buenos Aires. Uno va a plantear una escarcelación en un robo con arma y te dicen, no, pero esto prácticamente faltaría que te digan, no, no está prevista la escarcelación para esto. Bueno, lamentablemente eso es algo con lo que tenemos que pelear también, ¿no? Y tenemos que luchar. Lo cierto es que no existen delitos inescarcelables, más allá de la coyuntura del momento, de los discursos de mano dura que pueda haber en el momento, que son políticas criminales, no tienen que ver con los derechos de las personas, ¿no? O sea, tiene que ver con una política criminal, incluso indebida, que usa al encarcelamiento como una forma de demostrar el sistema como eficaz en la represión del delito, ¿no? Pero no tiene nada que ver, es una medida cautelar la prisión preventiva, ¿no? Que no tiene que ver con la lucha contra el delito. Eh, pero bueno, por eso digo que también, ustedes fíjense, contra todas las cosas que tenemos que dar batalla y enfrentarnos, ¿no? O sea, eh, hoy encontramos, por ejemplo, y esto tal vez puedan coincidir o no, que hay jueces que son muy temerosos a dar libertades. Esto es algo que sucede, es una realidad, no se puede negar. O sea, yo me he encontrado con denegatorias de escarcelaciones, después revertidas, ¿no? Pero desde un primer momento, personas que han estado 30 días por amenazas agravadas porque eran en contexto de género, que yo digo, bueno, está bien, está buenísimo, y uno no tiene que olvidarse de la perspectiva de género en el proceso, pero veamos si la solución es que la persona esté presa. No sé si la solución es esa. Porque si no, digamos, o sea, tenemos que partir de la base que, bueno, para evitar cualquier delito, todas las personas que estén imputadas tienen que estar presas. ¿Por qué? Porque se usa como forma de evitar la comisión de nuevos delitos. Bueno, la prisión preventiva no está para eso, o sea, ese es el principal problema. Pero bueno, esto no es nada nuevo lo que yo les digo, que existe esta especie de temor judicial a las libertades. Es una realidad. Eh, bueno, la otra forma es de discutir la libertad es por medio de los recursos, ¿no? No sé si va a haber una clase de recursos, no, eran unidades, recursos no, pero bueno, no quiero hablar mucho de recursos, pero si algún día quieren hacemos otra de recursos, pero eh, la verdad que los recursos son una herramienta que al abogado defensor tiene que saber utilizar de manera adecuada también y manejar bien los recursos, porque la arbitrariedad está al orden del día y la forma que tenemos de combatir la arbitrariedad es por medio de los recursos, ¿no? De que otro tribunal superior revea si lo que dijo el inferior está bien o está mal. Ojo, después pasa también que en un tribunal superior se cometen otras arbitrariedades también. No digo que no, digamos, no estamos exentos de eso, pero bueno, se supone que existen tribunales superiores porque existe la posibilidad de que los jueces se equivoquen, ¿no? No seamos tan malos, digamos, si los jueces pueden errar porque son personas, son falibles y se pueden equivocar, bueno, para eso tenemos los recursos, para que otro revise si se equivocaron o no. Eh, en temas de libertad, bueno, no sé si tendremos tanta suerte con esto en tribunales superiores, pero bueno, la verdad que a medida que uno asciende en esta organización vertical que tenemos, la verdad que
uno aspira a que por ahí tribunales más superiores sean los que den las libertades, ¿no? O una Cámara de Apelaciones o el Tribunal de Casación. Uno tiene la esperanza de que esto, eh, a medida que avanza en la jerarquía de tribunales, uno tenga mejor suerte, ¿no? Y bueno, y si no, tendremos que recurrir a otros institutos alternativos a la prisión preventiva, como las morigeraciones, las alternativas, bueno, la morigeración de la coerción ordinaria, extraordinaria, que tal vez ahí el temor judicial no sea tanto, digamos, ¿no? A dar, bueno, está bien, la morigeración no es lo mismo que dar una escarcelación de manera irrestricta, ¿no? Pero bueno, la verdad que es un momento bastante difícil en este. De hecho, la provincia de Buenos Aires está de vuelta teniendo tasas e índices de encarcelamiento de los más altos de la historia, nuevamente. Con superpoblación en los penales de la provincia, eh, en algunos lugares del 200%, del 300% de superpoblación carcelaria. Con lo cual esto marca una tendencia, ¿no? De hacia dónde va, al menos la política criminal de mano dura, de la que los jueces son permeables, ¿no? Eh, Bien, después otra cuestión, supongamos que llegamos a la elevación a juicio, al requerimiento de elevación a juicio y yo no soy muy, la verdad, no es que no soy, no soy muy, soy bastante, es como soy un escéptico, no le tengo, no puedo, me da la sensación que la oposición a la elevación a juicio no sé, es pérdida de tiempo, pero no sé, capaz que es una opinión mía y está totalmente equivocado, ¿no? O sea, yo creo que en realidad la etapa de control de imputación, ¿no? Tiene que ser oral, digamos, ¿no? Presentar un escrito de oposición a elevación a juicio me parece algo medio, no sé, como que cumplo con un acto procesal, pero como que no le tengo fe a que eso funcione de manera que me vaya bien, ¿no? Con la oposición a elevación a juicio. Más si es una persona privada de libertad en la cual ya el juez me dictó la prisión preventiva. Digo, ¿por qué va ahora que va a cambiar de opinión el juez? O sea, no, salvo que en el medio haya aparecido una prueba recontra contundente entre la prisión preventiva y la elevación a juicio que le cambie todo al juez, ¿no? Pero yo lo estaría discutiendo en otro ámbito y no en la oposición, si no estaría planteando un cese de la coerción o otra medida para que recupere la libertad. Con lo cual no soy muy. No le tengo fe siempre a la oposición a la elevación a juicio, ¿no? A veces, qué sé yo, cuando el imputado no, está en libertad, tal vez es diferente. Cuando el imputado está en libertad tal vez es diferente. ¿Por qué? Porque probablemente nunca haya habido una intervención de la Cámara de Apelaciones, por ejemplo, en un control de una denegatoria de escarcelación o en un control de una prisión preventiva. Y por ahí, en el caso de la persona que transita la IPP en libertad, podemos lograr la intervención de una Cámara de Apelaciones recién en el momento del control de el requerimiento de elevación a juicio, en esta etapa de control de la imputación. Entonces así una oposición a elevación a juicio capaz tenga otro efecto. Como bien dice Carlos ahí en el chat, ahí sí tal vez podamos tener un éxito porque es la primera vez que si el juez no deniega la elevación, si el juez, hace lugar a la elevación a juicio, el auto de elevación a juicio lo podemos impugnar ante la Cámara de Apelaciones y ahí la Cámara de Apelaciones tal vez sea el primer momento en que interviene la causa. Entonces ahí la Cámara de Apelaciones tal vez pueda tener alguna mirada, digamos, distinta sobre la calificación, eh, o que, bueno, tal vez no esté en condiciones la causa de lo probatorio al hacer este control de la imputación para ir a juicio, que no esté conformado el mérito para que la causa pueda ser elevada a juicio, pero en las causas con detenidos la verdad que yo no le tengo mucha expectativa a la oposición. De hecho, Una cuestión, Daniel. Una cuestión que vos señalabas hace 2 minutos que bueno, que esto debiera debatirse o discutirse o decidirse en el marco de una audiencia oral. Y en algún momento nosotros hemos planteado sin demasiado éxito y citado y pedido una audiencia oral en los términos del artículo 105. No sé si te acordás que algunas veces lo hemos pedido, que te habilita, digamos, que para ciertas decisiones importantes pedir una audiencia oral a la cual generalmente o casi nunca hacen lugar, pero habría una herramienta ahí que los abogados podríamos utilizar para exigir esta audiencia, por más que no tengamos éxito, bueno, ir empezando a construir este camino sí, y ver si entre todos podemos lograr. Artículo 105 si quieren después del Código Procesal,
pedirle una leída habilitaría una audiencia que nunca se lleva adelante, obviamente, ¿no? Pero pará, ¿vos decís la audiencia de la apelación en la Cámara? Me perdí, ¿no? No, no, la Ah, audiencia, ¿te acordás? la que el juez puede resolver en Sí, audiencia. Ah, está bien, está bien. sí, Ahí está, exacto, exacto. Sí, ahí la enganché. Ok, sí, sí, tenés sí, sí. razón. No la audiencia de informe oral, ¿eh? No la La audiencia audiencia. informal, sino que el 105 que le habilita a un juez a resolver de manera oral. Sí, sí, sí. Esta es otra cuestión que yo creo que como abogados defensores sí tenemos que tratar de lograr que todos los actos del proceso que puedan ser orales, incluso me refiero a, obviamente que el juicio es oral, ¿no? Pero todas las etapas previas al juicio, que puedan resolverse de manera oral, yo creo que a nosotros, los que estamos del lado de la defensa, nos pueden ser mucho más útiles, ¿no? Incluso las audiencias de prisión preventiva. Yo creo que no es lo mismo discutir una prisión preventiva por escrito que pedir la audiencia del 168 bis y presentarse ante el juez. Obviamente que tiene que ser una audiencia donde se respeten ciertas cuestiones, ¿no? O sea, que me permitan, por ejemplo, producir prueba, que yo pueda ir con la familia del detenido, que pueda, no sé, llevar a la madre, va a vivir con la madre, va a vivir en tal lugar, pueda llevar a testigos de concepto, pueda llevar a alguien que diga, bueno, yo voy a colaborar, yo le voy a dar un trabajo. Me parece que las audiencias tienen sentido de esta forma si uno puede no solamente ir a hablarle al juez. O sea, porque si no es ir a hablarle al juez, en vez de hablarle por escrito le hablo de manera verbal. Es cierto, o sea, a veces escuchan más. Pero lo importante de las audiencias es que se pueda también sustanciar prueba, ¿no? O sea, esto es lo importante. Que yo pueda ir a la audiencia de prisión preventiva y decirle, mire, yo acá le traigo todo esto. El fiscal le está pidiendo la prisión preventiva, pero yo acá le traigo todo esto. El fiscal no trae nada. Yo le traigo todo esto. Bueno, y está acá, lo está escuchando. Usted puede preguntar, usted está la gente, está la madre del detenido, está la esposa, está la tía, la cuñada, el primo. O sea, tiene una familia, tiene trabajo. Habría que producir pruebas. Y esto de la oralidad, ¿no? La oralidad también en los momentos de... tendría que haber audiencias de... Bueno, en los códigos más modernos las hay, ¿no? Audiencias de control de la imputación. Que esto de la elevación a juicio, o si se eleva o no se eleva, sea una audiencia contradictoria. Una audiencia contradictoria entre acusador y defensa. No solamente un escrito que presenta el fiscal, donde el requerimiento de elevación a juicio es la transcripción de todas las declaraciones testimoniales. Este declaró esto, este que son 25 hojas de transcripciones de pruebas de la causa, y no hay una sola valoración de por qué el mérito de la prueba es suficiente para que la causa sea elevada a juicio. Bueno, cuando esto sucede por escrito, yo creo que lo que hacen los jueces es muchas veces convalidar y elevar a juicio, y hacer una autoelevación a juicio. Entonces, me parece que que esto se pueda discutir en audiencias, me parece que para nosotros, para los abogados defensores, me parece que es de suma importancia. En esto sí me parece que los sistemas procesales más avanzados, acá sí yo doy la derecha en que en esto sí son mejor. Porque tienden a la oralidad en un montón de cuestiones, no solo la oralidad del juicio, de la etapa de juicio. La oralidad en un montón de cuestiones preliminares y más que nada en actos importantes del proceso del IPP. Audiencias de control de detenciones, audiencias de control de la imputación, audiencias de nulidades, por ejemplo, como tiene el Código de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene audiencias para las nulidades se resuelven en audiencias frente al juez, donde la defensa va, argumenta cuál es el planteo de nulidad y el fiscal tiene que sostener lo contrario ahí en una audiencia. Lo cierto es que nosotros tenemos que lograr, obviamente que tenemos que prepararnos para la oralidad, porque la oralidad es el futuro en todo el sistema procesal, eh, y también hay que luchar un poco contra el sistema, que el sistema no quiere salir de la escrituralidad, ¿no? Esto es cierto, esto es mucho más fácil para el sistema mantenerse la escrituralidad y detrás del escritorio haciendo un escrito diciendo requiero prisión preventiva. No, bueno, venga señor fiscal, siéntese en una audiencia y justifíqueme por qué está pidiendo la prisión preventiva. Justifíqueme cuáles son los riesgos procesales, no me los presuma así de la nada porque el hecho es un hecho grave. Venga y siéntese y explíquele al juez de garantías. Y yo le voy a explicar lo contrario. Y que el juez resuelva quién tiene razón. Bueno, para eso está el juez. Em, Después, bueno, yo no sé si esto... Hay otras cuestiones que nosotros tenemos que tener acá en la etapa... No me quiero meter mucho en la etapa de juicio porque no sé si mi charla abarcaba la etapa de juicio o no, pero como esto es una cuestión que sí que es previa a la etapa de juicio, eh, que tiene que ver con el tema de la renuncia o no al juicio por jurados, esto creo que es un tema que tenemos que tener en cuenta porque bueno, el código lo prevé
en la etapa, no en la etapa preliminar, en la etapa de oposición y control de imputación, ¿no? Que esto se puede hacer. Eh, Ustedes vieron que el fiscal en la requisitoria de elevación a juicio, al menos en el Código de la Provincia de Buenos Aires, el fiscal tiene que determinar cuál va a ser el órgano competente en función de la calificación legal que eligió, que escogió para el hecho, cuál va a ser el órgano competente o el órgano de juicio competente, ¿no? Que si es un delito con pena de 6 o menos, va a ser un juez correccional. Si es un delito con pena mayor a 6 años, va a ser un tribunal criminal, colegiado, unipersonal, pero a su vez, si es un delito con una pena en abstracto superior a los 15 años, la regla es que sea un tribunal con jurados. Eh, y acá el código también es bastante explícito, ¿no? Y expreso, digamos. Dice que después de esta etapa ya no se puede renunciar al juicio por jurados, bajo pena de nulidad. Esto no sé, bueno, capaz que esto es una cuestión ya después de estrategia de cada uno y todo, y algunos dicen, no, bueno, a mí no me... No, no estoy de acuerdo que esto se resuelva en un jurado, habrá que ver el tipo de delito. Yo creo que hay delitos que está bueno que se puedan debatir en un jurado más que entre jueces técnicos. Eh, pero bueno, a lo que iba es que hay cuestiones que los jueces son bastantes en este sentido especuladores, digamos, y aunque el imputado no renunció, después lo citan en una audiencia para ver si en realidad quiere renunciar y está seguro si quiere ir a jurados o no quiere ir a jurados. Bueno, o sea, esta es una estrategia de la defensa, no tiene que el juez que andar citando al imputado. El imputado sabe lo que tiene que hacer, si tiene su defensor, si quiere juicio por jurados o no quiere juicio por jurados. Esto de andar, bueno, con Ale lo vimos muchas veces, ¿no? Que te citan para ver si en realidad estás seguro, si querés ir a juicio por jurado. Y bueno, mira, el fiscal calificó de esta manera, hubiera calificado de otra, viejo. O sea, el fiscal calificó que es un delito que tiene más de 15 años y la regla en la provincia de Buenos Aires es el juicio por jurado. Después vemos si renunciamos o no renunciamos. Por ahora tenemos jurado. O sea, pero bueno, Te citan a una audiencia para ver si estás seguro, que no está prevista en ningún lado el código. Después te citan a una segunda audiencia para ver si en la primera estás seguro de lo que dijiste en la primera. Después te hacen una tercera audiencia para ver si estás seguro de las otras dos anteriores. Bueno, es un tema, los tipos quieren tratar de sacar el juicio por jurados porque obviamente llevar adelante un juicio por jurados es bastante laborioso para el tribunal y bueno, los tribunales tampoco tienen demasiados recursos, esto también hay que decirlo, y bueno, ese creo que es un problema central. Pero lo importante es que no se dejen empujar por esa fijación sucesiva de audiencias o por ese ánimo de convencerlo por parte del fiscal, bueno, no, bájense del juicio por jurado, no, no, quiero juicio por jurado, punto, se acabó la discusión. No me cites 80 veces ni me llames 84 para que yo desista. Ya está, ya decidí, ya tomé una decisión. Perdón, Daniel. no, es esto que dice Ah, Ale. que lo vivimos varias veces esto Varias juntos. veces, y en una última me contó un colega que le pasó también, que lo volvieron a citar, pero le volvieron a decir, pero ¿estás seguro? Y dije, pero flaco, o sea, ¿cuántas veces me querés preguntar si quiero juicio por jurado? Si no, hagamos, es fácil. Que el fiscal cambie la calificación, abreviamos en 3 años suspenso, no hay ningún problema, y no hacemos juicio por jurado. Pero el fiscal no quiere eso, entonces si no quiere eso, tiene que sentarse en un juicio por jurados. Porque evidentemente lo que muestra el sistema, esto se lo muestro porque la verdad que lo digo varias veces. Acá el sistema en eso se muestra débil. Generalmente los más débiles somos nosotros defendiendo a los imputados, no frente al sistema, porque estamos frente a la fiscalía, el poder judicial, los peritos, la policía, toda la fuerza de seguridad. Bueno, pero en esto nosotros encontramos una debilidad del sistema, que es que no quiere hacer juicio por jurados. Entonces, tenemos que hacer valer esa debilidad del sistema, de alguna manera que nos sirva, que nos sea eficientes para los intereses de nuestro defendido. Tal vez porque realmente querramos el juicio por jurado y porque entendamos que estratégicamente lo que corresponde, la mejor estrategia para el caso puntual de nuestro asistido sea eh, un juicio ante jurados populares, ¿no? Pero a veces también sirve como herramienta de presión. Mira, yo no me voy a bajar del juicio por jurado hasta el último día, o haz lo que quieras. Si querés que no hagamos juicio por jurados, yo voy a abreviar, pero en la pena que quiera yo. Y ahí no se hará el juicio por jurados. Eh, Tal cual, como dice Milton. Dame algo que quieras, ¿no? Porque a nosotros, bueno, creo que alguien va a hablar en las jornadas de salidas alternativas, entre ellas el juicio abreviado, ¿no? Eh,
simplemente digo esto, ¿no? O sea, el juicio abreviado es un mecanismo bastante extorsivo cuando lo usan en contra del imputado, ¿no? Porque el fiscal viene y te dice, no, porque si no me firma un abreviado, yo en el juicio en vez de 5 le pido 15. Yo nunca entendí por qué, o sea, en un juicio hay que pedir más que en un abreviado. Pero bueno, no sé, el sistema se armó de esta manera, ¿no? Porque el delito es el mismo, ¿no? Lo único distinto es que lo haces trabajar más al fiscal, pero bueno, supongo que para eso le pagan, para trabajar. Supongamos, ¿no? Pero bueno, o sea, con lo cual, esto que en un abreviado 5 y si vas a juicio te pide 15 y que eso lo usen como herramienta de presión con una persona que encima está tal vez privada de libertad y que no está negociando en igualdad de condiciones. Porque ustedes piensen que la persona que está detenida no negocia en igualdad de condiciones con el fiscal. Porque está viendo qué más le Claro, conviene, como... Sin perjuicio, ahí voy, pareció, sin perjuicio de que sea inocente o no, ¿eh? O sea, está viendo de que por ahí en el juicio se come 25 años. Sí, dale, perdón. parecía hasta una traducción económica, ¿no? Como yo le ahorro recursos al Estado, yo le ahorro, le Bueno, ahorro a usted transitar mirá, algunos meses o años más. puede ser, Y puede ser. Lo que pasa es que cuando la persona está privada de libertad, el juicio abreviado ciertamente es más extorsivo aún, porque la persona tal vez se sienta más tentada a optar por el juicio abreviado, independientemente de su inocencia o culpabilidad, tal vez sea inocente, pero ya en términos utilitaristas, le sea más conveniente firmar una pena de 4 años de efectivo cumplimiento, a la- con lo que ya lleva cumplido en prisión preventiva, esté pronto a agotar la pena o por ahí cerca de algún beneficio, que enfrentarse a un juicio donde se vaya por ahí con 20 años. Entonces, por eso digo que no negocia en igualdad de condiciones. Porque negocia en función de, bueno, a ver cuándo recupero la libertad. O sea, generalmente que llega en libertad es muy difícil que quiera abreviar. Salvo que sea un delito grave y, bueno, diga, bueno, me convienen 3 y no 10. Pero generalmente el que termina abreviando eh, es alguien que está en prisión preventiva y que encuentra en el juicio abreviado una salida utilitarista rápida para recuperar antes la libertad. O sea, no como una cuestión que realmente esté convencido de lo que hace. No está convencido de lo que hace. Por ahí el tipo, incluso si estaría en libertad, diría, no, prefiero ir a juicio y probar que soy inocente. Pero el que está privado de la libertad, ya no le interesa ni su inocencia ni su culpabilidad, le interesa recuperar la libertad. Ese es el problema. Por eso digo que no está... eh, claro, máximo en misiones creo que se pueden firmar, no sé, y en otras provincias no sé también, penas perpetuas, incluso en abreviados. Hay provincias que no tienen límite para el abreviado. O sea, no es que... bueno, qué sé yo. Bueno, igual esto lo van a ver, lo de las salidas alternativas. Para mí el juicio por jurado no es el juicio abreviado no es una salida alternativa, es una extorsión del Estado hacia el imputado, pero bueno, eso es una opinión personal, no quiero que la tomen como una verdad y está sujeta a ser rebatida, obviamente, nunca fui muy amante de eso, pero bueno, digo, no voy a decir que nunca tampoco lo propuse hacerlo, porque a veces conviene, no soy tampoco un terco. Eh, pero bueno, esto quería decir, esto último para cerrar lo de la renuncia al juicio por jurados. Y no sé, Ale, bueno, si hay alguna pregunta, yo creo que más o eh, menos contesto. no hubo preguntas a lo largo No sé de si tu hubo, yo ya no disertación. digo, no. No, entiendo que no, porque había una regla que era levantar la mano, no la levantaron, así que, Ah, no sabía yo. Bueno, digamos, de puro derecho digo que no hubo preguntas. Ahora, si las hay de aquí en adelante, incluso estaría bueno que las hagan, porque como dijimos, íbamos a reservar un espacio de tiempo para eso. Así que ahora sí, bueno, sin miedo al éxito, el que quiera. Bolívar Laura, por ejemplo, levantó la mano, así que perdón, se aceptan críticas también a algo que haya dicho, no solamente preguntas, no es que lo que consideren necesario. tengo una crítica al club del que sos hincha, pero eso va por cuerda Bueno, eso lo aparte. dejamos para un café, pero bueno, Bolívar, yo no sé si, Laura, si vos podés desmutearte o tengo que hacerlo yo. A ver, ahí estamos. La doctora Ahí puede estoy. mutearse. Ahora, Sí, creo que ahora sí, ahí estamos. quería hacer una consulta primero, hermosa la charla, Dale, Laura. y coincido con eso de que le dijo una vez un profesor que el oficio del abogado es algo pasional, y me pasa, yo soy abogada institucional, soy policía también,
Y bueno, estudié y me pasa de que por ahí estoy re cansada y entra un hecho 3 de la mañana, de la madrugada, y yo lo hago con pasión. Creo que si no se trabaja con pasión, no sé, que uno haga civil, comercial, que es más cuadrado, me parece, ¿no? Así que coincido con eso. Y después una pregunta, cuando hablaba de las pruebas, eh, no quiero decir algo individual. ¿Qué pasa si no se reproduce una prueba en la etapa de IPP? Un hecho, hay una filmación que es como el meollo de la imputación. Pedimos la reproducción de prueba y desde la fiscalía nos dicen que no pueden dar la filmación original porque la filmación fue como reproducida por un sistema porque decía que no entraba para subirlo a la página SIM. Y la fiscalía nos negó y ahora la elevan a juicio. Entonces no sabemos si como estrategia volver a solicitar esta filmación o dejarla y después en la elevación pedir la nulidad, porque la filmación es lo que marca la supuesta imputación al personal policial. Entonces la consulta sería esa, ¿nos conviene dejarla para que la eleven o volver a solicitar la filmación esta? En, en realidad, si no entiendo mal, no sé, sería una filmación del hecho, ¿no? Si no entiendo mal, sería una filmación de la secuencia o de la escena del hecho, ¿no? De una cámara de seguridad. Sí, sí, es una filmación y la fiscalía por esa filmación, le cuento más o menos, personal policial. Hay una moto al lado, los chicos de la moto vienen filmando el personal policial, de repente se caen. O sea, de repente ese lugar se ve que se cae porque queda mirando el cielo. Y después lo imputan a los policías porque dicen que ellos le pegaron, que ellos lo dejaron ir, pero no, el personal policial dice jamás estuvimos, o sea, pasaron por la zona, pero no se ve tampoco que le están pegándole. Lo que pasa, mira, ahí lo que te Entonces, puedo, lo que yo te diría, al menos lo que yo entiendo y lo que yo haría tal vez, no sé, capaz que Ale tiene otra visión y lo escuchamos. Yo lo que te diría que ahí lo que tenés no es es una cuestión de validez de la prueba. Porque si no es la filmación claro. original, vos podés discutir la prueba diciendo, che, miren, no está la filmación original, yo me opongo a que se incorpore al juicio como prueba una prueba que no es la grabación ¿Qué, mi original, amor? que no es la Cita. perdón, me opongo a que se oponga a una prueba que no es la afirmación original, porque yo hasta puedes tener un tema de custodia de la prueba. Yo como sé que esta prueba, que no es la original, que es una copia de otra, siguió la cadena de custodia de... eh, después tenés que ver cómo lo atacás. Para mí lo tenés que atacar en el... Es una opinión personal, cómo lo haría yo, ¿no? Así pensándolo rápidamente. Pero bueno, puede haber otra opinión. ¿Y en Eh, qué momento me tengo que oponer a esa prueba? Cuando hacen el yo creo que ofrecimiento, entonces. cuando el fiscal quiera ofrecerla como prueba al juicio, vos Perfecto. podrías oponerte, porque esa prueba no es la original, no sabés si se respetó debidamente la cadena de custodia de esa prueba, no Sí, sabés si es sí, una sí. copia, quién hizo esa copia, cómo la hizo, de dónde, si el Ujú. dispositivo original ya no está. Me parece que tendrías que oponerte por una cuestión de eh, que esa prueba puede ser una prueba no obtenida de manera legal, digamos. Y si quieren Perfecto, probarlo perfecto. de manera legal, que no es tu culpa que no exista, que se haya perdido, que haya desaparecido, que se haya borrado la grabación original. Será un defecto de la investigación, pero que Sí, 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 no sí. se la puede encargar al imputado. Sí, íbamos a eso, o sea, dijimos, bueno, esperemos, no digamos nada, no nos dieron la prueba, entonces íbamos a oponernos en ese momento, pero bueno, como estaba justo hablando del tema, me surgió la duda y por eso la Bueno, pregunta. igual, ya que estás, te digo esto, obviamente que en esa etapa, en la etapa de esto, bueno, todos lo sabrán, pero lo recordamos porque es importante saberlo, a veces uno se olvida en la vorágine. eh, la cuestión de que si en esa etapa, en la etapa de ofrecimiento de prueba, vos te oponés a una prueba que quiere ofrecer la acusación y el juez igualmente hace incorporación de la prueba, vos tenés que hacer protesta de casación. O sea, todo lo que se te deniegue en esa etapa, no hay recurso, digamos. Lo que hay es Ujú. protesta de recurso de casación, ¿para qué? Para que eventualmente, si después esa prueba, en el caso concreto, se utiliza para fundar una condena, una eventual condena, vos puedas llevar a casación como agravio la introducción de esa prueba. Pero para poder llevar ese Perfecto, agravio a casación tenés que hacer protesta previa. Ahora, si después no perfecto, te hace lugar a la incorporación, bueno, listo, ya está. En eso, esa batalla la ganaste, digamos, por así decirlo. perfecto. Bueno, muchas gracias y muy claro todo, ¿eh? No, de nada, gracias, Laura.
Ahí tenemos a Xavi Cáceres, Xavi. A ver, Ahí estamos. está. Ahí estamos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas ¿Cómo estás ahí? tardes. Un gusto. Buenas tardes. Muy interesante y muy más interesante aún desde el punto de vista del defensor particular, ¿no es cierto? Del defensor particular, porque hay ciertas diferencias con la defensa oficial. Yo soy un convencido de que cada sociedad se da a sí mismo la justicia que quiere darse y no es lo mismo cómo se manejan en Cava, cómo se manejan en provincia de Buenos Aires, cómo se maneja en Rosario, cómo se maneja en Córdoba, cómo se maneja en Salta o en Chaco o en Corrientes. En el caso de esto estoy hablando de Corrientes. Estoy hablando desde Corrientes y realmente nosotros estamos con el modelo acusatorio adversarial y realmente todo ha pasado a depender del juez, del fiscal. Entonces, como bien dice él, al parecer, toda la presión, y más ahora en la época del 5.0 de Internet, de los medios y de las redes sociales, la presión es tal que antes estaba en el juez de instrucción, menos, porque no había tantas redes como ahora, y ahora está en manos de los fiscales. Los fiscales, eh, como dice, ¿no es cierto?, en la jerga policial, patitas de pollo, y este, eh, esa presión se la traslada en las oposiciones a las decisiones de las fiscales o a las apelaciones en Cámara de Apelaciones a las decisiones de los fiscales a los jueces de garantías. Pero, ¿qué pasa? También los jueces de garantías han empezado a tener, o sea, los jueces de garantías es para el sistema acusatorio adversarial el último bastión, el último freno que hay en la IPP. En la IPP es el último freno que hay para nosotros, para nuestro sistema procesal de las provincias del Chaco y de Corrientes, el último freno en la IPP para cualquier tipo de decisión arbitraria del fiscal. Después de eso, ya lamentablemente es ventilarlo en el juicio, en el juicio directamente. Y se eleva a juicio y se va a juicio. Le quería preguntar, porque citaba al comienzo, de que se ha encontrado, diríamos, con cosas de abuso sexual en donde se agarraba y se le notificaba del artículo 60 cuando ya estaba la Cámara Gesser, en un momento en el cual, ¿no es cierto?, no se le había podido dar el derecho al justiciable de poder elegir la defensa que más le convenga y de proponer un perito de parte. Que la defensa oficial obviamente no tiene, porque quien tiene todos los recursos es, sin duda alguna, la vindicta pública, o sea, la fiscalía. Pero no solamente eso, nosotros nos hemos encontrado con pruebas que en el transcurso de una semana, o sea, han pasado un año, 2 años, y no se mueve, se ha propuesto medidas de prueba, no se mueve, y en el transcurso de una semana se inunda el expediente electrónico de pruebas, y al día siguiente se agarra y el fiscal este, eleva la causa a juicio. Yo le pregunto si es que se ha encontrado con esa clase de casos en los cuales, ¿no es cierto?, se ha encontrado a las puertas del requerimiento de elevación a juicio o ya directamente a la elevación de juicio con una inundación en el expediente de pruebas. Porque, como bien dice, ¿no es cierto?, él citaba el término de evacuación de citas. Si estratégicamente es un rol de la defensa elegir el momento para que su defendido declare, yo no puedo agarrar y
obligar al fiscal a que produzca una prueba si yo no lo hice declarar para que se aplique el artículo de evocación de citas? ¿Es así? Sí, en realidad, al menos en la dinámica del Código de la Provincia de Buenos Aires, para que la evacuación de citas sea obligatoria, tiene que surgir de los dichos del imputado en la audiencia del 308 o indagatoria, llamémosla como quieras, ¿no? Como se llame en cada lugar. Si es un escrito que yo presento, solicito medidas de prueba, no tiene la misma fuerza, digamos, ¿no? O sea, no tiene la obligación el fiscal de hacerme lugar a esa prueba, más allá de que yo la pueda discutir y que tenga... En realidad es medio tonto, ¿no? Todo esto, porque en realidad, ¿qué importa si lo dice el imputado en la audiencia o lo propongo yo porque el imputado me dijo la prueba que tenemos que producir es esta? Pero bueno, en la sistemática del código está dispuesto de esta forma. De todas maneras, como yo dije al principio, los códigos procesales son leyes son leyes provinciales, digamos, ¿no? Con lo cual, por encima de todo está el derecho de defensa en juicio que está en la Constitución y en las convenciones y en los pactos internacionales que Argentina suscribió. Después, bueno, hacerle entender esto a un juez tal vez sea un poco complejo, ¿no? O sea, pero bueno, la realidad es que eh, siempre hay que buscar el mecanismo para lograr que algo que nos es desfavorable, encontrarle la vuelta para que de algún modo sea favorable. En ese caso, si ya el requerimiento de elevación a juicio está producido, no sé, habría que pensar en alguna nulidad, la nulidad del requerimiento de elevación a juicio porque no se hizo prueba que la defensa pidió, o la nulidad de otros actos previos porque no se le dio intervención a una defensa particular. Lo que pasa es que yo también he visto casos donde se rechazan esas nulidades diciendo, bueno, pero tuvo acceso y el control de la defensa pública y hay unidad de la defensa, dicen, ¿no? Como si fuera lo mismo que el Ministerio Público Fiscal. No existe la unidad de la defensa, lo que hay es unidad del Ministerio Público Fiscal. Pero yo no tengo ninguna unidad con el Ministerio, con la defensa. ¿Qué unidad tengo? Si yo aparezco como defensor particular, no me puede decir hay unidad de la defensa con una defensa pública que no propuso ni un perito de parte. Bueno, el tema ahí es, sabe buscarle la vuelta como para poder encontrar alguna solución que sea favorable y que no entremos en una rosca de discusiones tampoco que al imputado tampoco le sirva, ¿no? Porque si yo tengo que decir, bueno, sí, tengo ya esta discusión hasta la corte, pero el imputado mientras tanto sigue preso, la verdad que no estoy encontrando soluciones efectivas, ¿no? O sea, habría que ver si no conviene ir más rápido a juicio y dar esta discusión en la etapa de juicio y proponer nueva prueba para la audiencia del juicio oral, en la audiencia preliminar, en la audiencia de prueba, proponer nueva prueba y oponerse a prueba que uno no pudo controlar y dar la discusión ahí. O sea, a lo que voy es, siempre hay que ser un poco medio estratega en esto, decir, bueno, pero me conviene dar toda esta discusión. Tal vez si el imputado está en libertad no sería un problema, ¿no? Dar toda esta discusión y llegar hasta la corte. Pero cuando el imputado está detenido, digamos, los tiempos que uno necesita son otros, ¿no? O sea, los tiempos que necesita nuestro cliente, más que nada, ¿no? Sí, eso no, eso pasa siempre. No sé si le pasa a usted, pero acá no es solamente una experiencia propia, sino de muchos colegas en los cuales le dicen, no, sí, esto es totalmente inconstitucional. Nos vamos a planteamos la nulidad y seguro que va a caer porque es claro como el día. Nos vamos a las nulidades y nos agarramos de la cabeza cuando el juez te dice que no. Y te vas con eso que agarraste y te fuiste totalmente, no solamente convencido vos, sino que lo convenciste a tu cliente. Y eso es un tema, justamente por eso de tener a tu cliente todavía en prisión preventiva, ¿no es cierto? Porque todo ese tema, como bien le dije, usted dice, es estratégico hacerlo declarar a tu cliente. Sí, pero si tengo una prueba, el fiscal me obliga, nos obliga a tener que hacerlo declarar si queremos hacer una evocación de cita. Ese es el tema, porque también acá es exactamente lo mismo de lo que dice usted. La letra del Código Procesal es tal de que la evocación de cita solamente No, surge bueno, de perdón, lo que Mirto, te diga interrumpo un el segundo ahí. imputado. Pero vos ahí lo que podrías hacer es, mire, sentar a tu... Porque vos decís no quiere declarar. Pero el imputado puede hacer lo que quiera. El imputado se puede sentar a declarar y puede decir, yo no voy a declarar sobre los hechos. Pero lo que sí quiero es que se cite a declarar a fulano y a mengano, que se produzca tal prueba. Y esta prueba es imperativa para el... Vos podés sentar a tu cliente a decir eso. O tranquilamente puede hacer una presentación por escrito. Eso es parte Claro, de sus derechos por derecho voy a propio. declarar
Me niego a declarar, pero voy a juntar una presentación escrita que quiero que forme parte de esta declaración, pero la voy a acompañar por escrito. Ahí forma parte de la evacuación de cita y lo que haces es proponer pruebas, no declarar sobre los hechos. Lo que digo, no sientas que tiene que declarar sobre los hechos para que te hagan lugar a la evacuación de citas. Él puede solamente, el imputado puede declarar lo que quiera y puede no responder preguntas si quiere. Miren, yo me siento acá, ¿solamente para qué? Para decir que es necesario que para dilucidar los hechos citen a declarar a fulano, fulano y a mengano. Punto, chau, me voy, me levanto y me vuelvo a la comisaría. No, no es necesario que Eh, declare sobre los hechos. Esa es una forma. sí, en estos momentos, el gran argumento que tiene la Fiscalía para mantener medidas de coerción son en el ámbito de los delitos contra la integridad sexual y contra los delitos de género son los patrones. Esas generalizaciones, diríamos, en donde se dio tal y tal y tal y tal cosa y por lo tanto, ¿no es cierto?, cumple con todo eso y hay el riesgo. O sea, el riesgo procesal, que todos conocemos, que es casi lo mismo en todos los códigos procesales, ¿no es cierto?, de tener causa abierta, de tener un trabajo, de tener una familia, de tener un domicilio, se pasa por alto y se toma en cuenta para mantenerlo por parte del órgano de contralor, o sea, del juez de alzada, en este caso el juez de garantías, el tema del protocolo y peor todavía cuando agarran, ¿no es cierto?, y empiezan a citar como si fueran unos loros la CEDAW, el Tratado de Belén do Pará en caso de delitos de género y peor obviamente cuando es delitos contra la integridad sexual contra menores porque se suman los derechos del niño y el interés superior del niño. Entonces, directamente el eje se traslada de la prueba hacia esa parte, por lo menos en estos lugares. No sé si también se ve así allá, en ese foro. En realidad es un poco lo que ya te expliqué, Sabi, no es acá de ese modo, digamos, no. Después que los jueces sean convalidadores de todo, bueno, es medio problemático. Yo te vuelvo a repetir, eh, las discusiones hay que darlas, si la prueba es necesaria porque vos creés que es totalmente esclarecedora respecto a los hechos y beneficiarían a tu cliente, incluso sobre la situación de libertad, creo que tenés que insistir sobre que la prueba se produzca. En relación a los riesgos procesales, no sé, mucho no me quiero introducir porque es volver y hay que armar una clase de medidas de coerción y de prisión preventiva, pero no quiero excederme en eso, Ale, yo. No, Como y último, como última ah, pregunta, ¿qué opina del juicio por jurados? Zaffaroni da un punto muy, muy particular en que dice de que hay un fracaso total del juicio por jurados que se está tratando de instalar en todos los lugares de la Argentina, fundamentalmente por el hecho de que el jurado, que es nada más y nada menos que el pueblo, y que nuestro pueblo lamentablemente, nuestro soberano es total y absolutamente analfabeto, hay ciertas cosas, por ejemplo, que no entiende y no sabe cómo aplicarlas, como por ejemplo un dolo eventual, como por ejemplo un error de tipo, como por ejemplo, o sea, en realidad el error de tipo no Perdón, sería, no te hago sería la en otro respuesta, lado. Sabi. Te respondo esto así. Sí, Tienen posibilidades de, por si se corta el Zoom, así tienen posibilidades de responder otros. Yo entiendo la crítica de Zaffaroni, pero también nosotros, digamos, al menos yo no soy un crítico del juicio por jurado. Zaffaroni la crítica que hace es que hay cuestiones que las personas comunes, que los juristas tienen que estar años estudiando en la facultad, como conceptos como decimos el dolo eventual o lo que es no sé, la legítima defensa o cuestiones vinculadas a causa de justificación que un jurado. Yo la verdad que no sé si la gente común no podría entenderlas. A diferencia de lo que cree Zaffaroni, creo que hay que explicárselas en un lenguaje llano. Y en todo caso el problema no son los jurados, sino que son los juristas como Zaffaroni, no por criticar a Zaffaroni, que trajeron cuestiones del derecho penal alemán que no eran nuestras. O sea, como por ejemplo el dolo eventual, o la teoría de la imputación objetiva, todas cuestiones que eran ajenas a nuestro derecho. También puede decir que es ajeno a nuestro derecho juicio por jurado, si se lo tengo que tomar a Zaffaroni, pero el constituyente, la constitución lo puso en 1853. Pero el sí. problema no es, el problema me parece que no es la gente, el problema es que nosotros tenemos en el derecho aspectos que no son aspectos del sentido común. Yo creo que en el derecho nada que no pueda entender una persona común tiene que ser parte del derecho, porque el derecho se aplica a las personas.
O sea, el derecho no es para Y extraterrestres, es aparte, para las personas que habitan este planeta, digamos, no, no. además, Daniel, ya le damos la palabra a Milton, que está ahí pobre esperando hace rato. Los jueces tampoco nos han demostrado demasiado a la hora de comprender cabalmente la distinción entre dolo eventual y culpa grave, digamos. Tampoco es que, viste, bueno, como son jueces, aplican el derecho, no, bueno. No está tan claro que los jueces tengan muy claro la distinción entre dolo eventual y culpa grave, ¿no? No, pero además sale, te agrego eso y para cerrar, los jueces tienen que trabajar para la gente, no para... El servicio de justicia es un servicio para el ciudadano, o sea, el ciudadano tiene que comprender lo que pasa ahí adentro, más allá de que tenga sus representantes, que son sus abogados, en este caso un defensor. Pero los jueces trabajan para... Cuando escriben sentencia, la sentencia tiene que ser entendible para la persona, no tienen que citar autores alemanes ni seguir hablando en latín. Tienen que Mm. escribir para la persona común, o sea, esta es la realidad. O sea, y que juzguen las personas comunes. Yo creo que yo subestimé bastante esto. Creo que las personas comunes juzgan mejor de lo que nosotros creemos, tal vez. Pero bueno, esta es una Mm. opinión. ¿No? Bueno, le damos la palabra a Milton, después seguimos con Paula y vamos a ir cerrando de a poco. Actividad. Buenas Milton, tardes. disculpame que te ¿Cómo estás, tuvimos ahí Milton? esperando un rato. No, no pasa nada. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a Daniel. ¿Cómo estás, Milton? Eh, una consulta. En IPP, ¿qué herramientas tiene el abogado defensor, por ejemplo, frente a un caso en donde un tercero, por ejemplo, una empresa, ¿no? Que se le pide que informe, no sé, tales movimientos en una cuenta, informa en exceso de lo que le pide la fiscalía y eso genera un perjuicio al imputado? ¿No? Por ejemplo, la fiscalía le pide informarme de fecha tal a fecha tal los movimientos de esta cuenta, pero viene la empresa determinada, una entidad financiera, e informa desde la creación de la cuenta hasta el final. Y todos esos movimientos hacen suponer a la fiscalía que, no sé, podría incurrir también en un delito de lavado de activos. ¿Qué herramientas tiene el abogado defensor ahí frente a ese supuesto? Mira, pareciera sencilla la pregunta y bastante compleja, pero eh, yo creo que en realidad pareciera al principio que hay una prueba. La prueba no está obtenida de manera ilícita, porque el pedido de informes existe, ¿no? O sea, el pedido de informes a ese, me imagino un oficio, un banco, por ejemplo, ¿no? Eh, y la prueba es lícita, digamos. Que el banco se haya excedido y notificó algo de más, puede incluso funcionar, que excede a lo que está en la causa, al fiscal le puede funcionar como noticia de un nuevo delito. Y el fiscal no puede mirar para otro lado. O sea, supongamos que llega esa información. Bueno, y el fiscal ve que hay eh, un delito distinto al que está investigando, por ejemplo. Como la prueba no se obtuvo ilícitamente, el fiscal no puede, no sé si puede mirar para el otro lado y decir, ah, no, esta prueba no tengo que investigarla, no puedo hacer, no le voy a prestar atención. Y respecto a lo que puede hacer la defensa, sí, obviamente, ¿no? Te diría lo que haría el fiscal, pero me parece que la defensa tendría que a toda costa tratar de decir, bueno, no, acá solamente se puede subir al IPP lo que tiene que ver con el pedido y el resto es información que no tendría que ingresar al expediente. Lo que pasa que el fiscal, a lo que voy es que si el fiscal toma conocimiento de un delito porque una información excede a lo que pidió, no puede mirar para otro lado, porque en definitiva hay un delito, hay también un delito en lo que le llega a conocimiento. Y Claro, sí, sí. no es ilícita la forma en que le llega a conocimiento, digamos, me parece. No digo que no puedas dar una batalla, la veo medio infructuosa, me parece, ¿no? Porque no. Distinto es si vos, no sé, eh, tenés que secuestrar un teléfono y en vez de secuestrar un teléfono secuestras dos. Bueno, o sea, el segundo secuestro está mal, porque tenés que secuestrar un solo teléfono. Entonces ahí sí tenés una obtención ilícita de la prueba, ¿no? O sea, pero en el caso este yo no veo que haya que la prueba ingrese ilícitamente al proceso. Ese es el problema que yo veo como para que puedas decir esta prueba y que hay que extirparla de la causa. No digo que la batalla no se pueda dar, no que se pueda pelear un poco, pero no la veo, no la veo bien clara, ¿no? Como para poder... Distinto es que no sea el objeto procesal de la causa. Que vos digas, bueno, pero esto acá no es el objeto procesal de la causa, pero el fiscal te lo corrige rápidamente. Bueno, te amplío el indagatorio y te lo pongo como parte del objeto Claro. procesal de la causa.
De hecho, eso pasa mucho en un allanamiento, supongamos que se investiga Claro. un delito y después cuando ingresan hay un arma de fuego. Bueno, el tipo no por el hecho de que el allanamiento había sido una medida investigativa en el marco de un delito, supongamos un delito sexual y encuentre un arma, no es que puede dejar de mirar el arma. Entonces, creo que más o menos analógicamente lo mismo. Secuestro, secuestro impostergable, le dicen. Mm, Secuestro impostergable. Sí, distinto es que tenga que formar otra IPP, ¿no? Para investigar si esa arma es otro delito. No sé, por ejemplo, tenencia ilegal de arma de guerra, supongamos, si haya que hacer otra IPP y le mm, tenga que investigar otro fiscal, pero claro. prueba no se estaría incorporando de manera ilícita. Ese es el tema, ¿no? Bueno, tenemos 5 minutos más y nos quedó ahí la mano levantada de Paula, así que Paula, A ver, ahora hola, sí, ahí estamos. Hola, ¿cómo estás, Paula? buenas tardes, doctores. Sí, quería hacerle una consulta. Primeramente, agradecerles porque, nada, es mi primera vez en estas charlas y están muy buenas en este taller, en este curso. La verdad que me sirve muchísimo para meterme en tema. Así que eternamente agradecida, que me amplían un montón el panorama. Ahora, la pregunta sería, hay un homicidio, tengo un homicidio simple en grado de tentativa. Fallece la persona y yo tengo a mi cliente que está detenido, ¿sí? Por ende, el fiscal va a cambiar la carátula, todavía no la cambió porque esto fue reciente. A mí me designan ahora como abogada defensora. Y esta persona yo quería pedirle, porque tiene 59 años y tiene hipertensión, la medicación se la da a la familia porque él está en la alcaldía. Yo quería saber si eso el juez me lo otorgaría por una cuestión de que obviamente si yo muevo eso, la alcaldía va a empezar a darle la medicación, a cuidarlo, etcétera, etcétera. Eh, Perdón, no sé si entendí bien la pregunta. O sea, tu cliente tiene un problema de salud, digamos, que es el tema Claro, de la él tiene un medicación. problema de salud. Claro, él tiene un problema Vos de salud. lo que podés intentar como cuestión vinculada a la libertad, es que por esta cuestión de salud le otorguen una morigeración de la coerción, o sea, una especie de arresto domiciliario con control o monitoreo Claro, electrónico, pero va a depender un poco de que para estas cuestiones el código se reformó, digamos, el principio del código era un poco más laxo en relación a las morigeraciones y ahora las morigeraciones son un poco más estrictas, ¿no? Con lo cual vas a tener que demostrar que este tipo de patología no puede ser de algún modo paliada o cuidada intramuros, es decir, en una unidad penitenciaria o en una alcaldía, porque si vos me decís, bueno, es una enfermedad que no puede ser tratada o se agravaría las condiciones estando en encarcelamiento, bueno, es mucho más fácil conseguir la morigeración. Pero si vos vas a plantearlo y el juez, y es una patología que puede ser fácilmente tratable dentro de una unidad penitenciaria solamente con que le llegue la medicación, bueno, no va a tener, me parece que no va a ser favorable, entiendo yo el planteo. Sí tendrías que ver que si la medicación no le llega, porque ahí es otra cuestión, ¿no? Si la medicación es importante para su patología y la medicación no le llega, yo creo que ahí tendrías que ir por el lado de un habeas corpus, más que nada, un habeas corpus correctivo porque se están agravando las condiciones de detención. Pero ujú. no veo el lado de que, no sé si un cuadro de Claro, hipertensión, por eso, como no soy médico, no sé si un cuadro de hipertensión es una claro, enfermedad que no, te van a decir. tiene hipertensión y está presentando apnea. Yo pedí a la familia que me consiga la historia clínica, obviamente, para respaldar, ¿no? El pedido. No, igual obviamente que tenés que plantearlo, ¿eh? Yo no estoy diciendo que no lo plantees, me estoy adelantando un poco a cuál podría ser el impedimento con el que te podés encontrar, ¿no? Claro, Creo, obviamente que podés hacer un planteo de morigeración de la coerción, de que cumpla el arresto, que cumpla la medida de coerción hasta tanto se pueda hacer el juicio en su domicilio por una cuestión de salud. Vas a acreditar, tenés que acreditar y bueno, un poco tal vez, a veces es nuestro trabajo, ¿no? Exagerar un poco la situación, exacto. diciendo que esto no se puede tratar en una unidad penitenciaria, que el encarcelamiento
y las condiciones de encarcelamiento pueden agravar su cuadro de hipertensión, que no sé, la Sí, sí. humedad, el encierro, la falta de aire, qué sé yo, lo que fuera, tenés que ver cómo también le encontrás un poco, en esto tenemos que ser un poco creativos a veces, ¿no? O sea, es la realidad. Ser un poco creativo para ver, buscarle y moldear la situación para que encaje en una situación que el juez diga, bueno, esto no puede, esta persona es riesgoso que esté en una unidad penitenciaria para su salud. Ahí está el punto. Tenés que tratar de apuntar a que es riesgoso para su salud que se mantenga en encierro penitenciario y que frente a eso igualmente se están resguardando los fines procesales, no hay riesgo de fuga ni imperio de entorpecimiento si está en su casa detenido. A eso tenés que apuntar. Claro, sí, 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 yo quería apuntar a eso para luego, obviamente, viendo la carátula que ponga el fiscal, seguramente que será homicidio, pero no sé si es simple o no, pero yo lo quería cambiar a un homicidio culposo para Bueno, pero bajar esa la es otra pena. discusión No, distinta a voy al pedido de libertad. O sea, eso lo podés hacer en el momento. Podés hacer un planteo de cambio de calificación, podés hacer, lo podés hacer en el momento. No sé en qué, si es el Código de la Provincia de Buenos Aires o es en otra jurisdicción. en la provincia de Buenos Aires, sí, Bueno, o podés hacer el pedido de cambio de calificación en la oposición a la elevación a juicio, o podés presentar un escrito pidiendo el cambio de calificación, o podés hacer un planteo de libertad diciendo que la calificación que corresponde es otra. Ahí tenés que ver qué te conviene, si conseguir primero la morigeración y después hacer estos planteos, o si te conviene hacer todo junto. Bueno, esto es una cuestión que tendrás que ir evaluando, ¿no? perfecto, doctor, muchísimas gracias. Bueno, Bueno, vos sabés que hay algunos jueces en la sala ahora, en este momento, que han escuchado atentamente que vos dijiste que hay que exagerar algunas cosas, así que bueno. hasta ahora nos metimos en un problema. Nos van a No, creer bueno, la está bien. mitad. Bueno, pero pará, Aparte pará. Yo, del sentido contrario, te diría, y con todo respeto, que a veces muchos jueces también exageran que hay peligro de fuga, peligro de entorpecimiento, que el imputado va a ir a matar a todos los testigos. Bueno, con lo cual es medio un tema de igualdad, digamos, ¿no? Todos exageramos un poco las situaciones para favorecer un poco alguna particularidad, ¿no? En el caso de la defensa es menos grave porque, bueno, la defensa y el imputado no está obligado a decir la verdad, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Son cuestiones de. Son gajes del oficio, ¿qué vamos a hacer? una cosa es que el imputado tenga el derecho a no decir la verdad y otra cosa que el defensor lo haga. Pero bueno, no importa, no, no te voy a tratar de mentiroso ante 76 personas porque queda mal. Bueno, Bueno, nada, no sé si hay más preguntas, creo que igual estamos súper al límite de tiempo. Así que, bueno, agradecerles obviamente a todos los presentes. La semana que viene vamos a continuar con el segundo bloque, que es las salidas alternativas, con el doctor Alfredo Oliván, también abogado de la matrícula, ejerce la profesión de forma independiente, con lo cual también entiende bastante de ese tipo de alternativas, de negociaciones y demás, que son cosas muy interesantes para la práctica profesional. Agradecerte nuevamente, Daniel, por estar acá, la verdad que es un privilegio. Y bueno, ojalá que podamos seguir haciendo estas charlas juntos porque entiendo que después a mí me llegan los retornos de que son verdaderamente útiles para todos los que ejercemos la profesión. Así que nuevamente en nombre del Colegio de Abogados agradecerte mucho estar acá. Insisto, espero poder verte pronto, más allá de nuestras aventuras judiciales en este ámbito. Bueno, agradecerles a todos, espero poder verlos la semana que viene. Nos quedamos un poco cortos con el tema de la capacidad de la sala y eso fue un problema para muchas personas que no pudieron ingresar, lamentablemente, pero bueno, ya está solucionado para la semana que viene el tema de la capacidad de la sala va a ser bastante mayor, así que esperemos que puedan concurrir todos y sin problema. Gracias a todos nuevamente y gracias Daniel otra vez. gracias. Gracias, Ale. Gracias a todos por su presencia y por la buena predisposición. Les mando saludos a todos y a disposición para futuras cuestiones que necesiten. Si veo que hay muchos temas de libertad, así que si quieren más adelante, Ale, Dale, una cuestión de esa, dale, de coerción en me el parece proceso penal, bárbaro, con todo gusto estaré a disposición. Les mando me saludos parece para todos. bárbaro. Adiós.